Pues nada, muchas gracias Paula y muchas gracias por invitarme a este espacio. Es un placer sobre todo tratar este tema bueno, que yo creo que es bastante desconocido, ¿no? Y que a veces genera un poquito de polémica, ¿vale? Y entonces, bueno, pues voy a contaros un poco pues lo que yo he ido estudiando y conociendo, tanto bueno, por investigaciones como por el ejercicio profesional, ¿no? Por atención a víctimas de este tipo de violencia. Eh, bueno, la violencia intragénero es la violencia que en sus diferentes formas se produce en el seno de relaciones sexuales y afectivas entre personas del mismo sexo y constituyen un ejercicio de poder cuya finalidad es controlar y minar a la víctima. La violencia intragénero no es un delito de odio, aunque una de las víctimas sea, en este caso, LGTB. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el delito de odio es aquel que se comete por un prejuicio hacia la otra persona, pues puede ser un prejuicio pues, orientado por orientación sexual, por ejemplo, pero la violencia intragénero, en la violencia intragénero son dos personas del mismo sexo que una pues ejerce violencia sobre la otra, pero no por un motivo de prejuicio, sino por otros motivos que ya veremos. Con lo cual, como la motivación no es la orientación sexual, pues no se puede considerar que la violencia intragénero sea la violencia de odio, delito de odio, aunque se ejerza contra una persona LGTB. Bueno, tampoco, o sea, y también, bueno, pues hay que distinguir la violencia intragénero de la violencia de género, ¿vale? Porque si bien la violencia de género ya sabemos que es una violencia estructural que se basa en el sexismo, que establece pues una relación de superioridad del hombre hacia la mujer, y en eso se basa esa violencia, la violencia intragénero no se basa en el sexismo, tiene otras génesis, otras raíces, ¿no? Sobre la génesis también de la violencia intragénero, sí hemos de decir que, bueno, que todas las personas, también las personas LGTB, hemos sido socializadas en el mito del amor romántico. Y esa socialización en el mito del amor romántico tiene mucha influencia cuando nos enamoramos, cuando entramos en una relación de pareja, ¿no? Esos mitos, pues que si es mi media naranja, que si es mi mitad, que si me completas, que si no puedo vivir sin ti, que sin ti me muero. Bueno, pues estos mitos que se dan en las relaciones heterosexuales también se dan en las relaciones de personas entre personas del mismo sexo, porque ya digo que hemos sido socializadas en este tipo de historias, ¿no? Este tipo de mentiras, de mitos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son, como he dicho antes, las diferencias? Pues como ya he dicho antes también, que me he adelantado, pues que la violencia de género proviene del sexismo, ¿no? Que otorga privilegios a los hombres con respecto a las mujeres y una jerarquía, ¿no? Establece una jerarquía. Mientras que la violencia intragénero no se articula en torno al sexismo y no es violencia de género la violencia intragénero. Aunque en su nombre tenga la palabra género, eso no quiere decir que sea violencia de género, que es la violencia del hombre hacia la mujer. ¿Cuáles son los factores que influyen en la violencia intragénero? Que no es, como he dicho, el sexismo ni nada de eso, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, el nivel de estudio, ¿no? Que un miembro de la pareja, una miembro de la pareja, pues tenga más estudios y eso le coloque en una posición de superioridad sobre su pareja, bueno, que llevado a su extremo haga que esa persona ejerza violencia física, psicológica o ambas sobre ella, ¿no? El nivel económico, pues que una de las personas de la pareja tenga más dinero, evidentemente, o incluso que la otra pareja, la otra miembro no tenga nada bueno, y que dependa económicamente de esa persona, de su agresor o agresora. La situación administrativa en el país de residencia también puede ser aprovechada por quien agrede para hacerle daño a su pareja, ¿no? El hecho de que esté en situación administrativa irregular, ¿no? Pues crea una situación de superioridad, ¿no? La salud, ¿no? Una persona enferma también puede ser víctima de esta violencia porque quien le agrede, su pareja, se aproveche. La edad, la diferencia de edad, tanto si el agresor o la agresora tiene más edad como si tiene menos, si la diferencia es mucha. Si la persona agredida, si la víctima tiene una discapacidad,
¿verdad? Porque eso también puede ser utilizado por quien agrede para, bueno, es un motivo de superioridad, ¿no? De ejercer esa superioridad, ese poder y esa violencia. El estado serológico, que la víctima tenga VIH, o sea, una persona con VIH. ¿Por qué? Porque eso, bueno, puede hacer que, que quien agrede, pues, se vea, imaginaros una persona con VIH, que normalmente un hombre, que no lo ha hecho público, que no se lo ha dicho a su familia, no lo ha dicho en el trabajo, y entonces eso lo puede utilizar su pareja, hombre también, bueno, para violentarlo, para amenazarlo, para subyugarlo, ¿no? Ese estado serológico que no quiere hacer público. La visibilidad también puede ser un arma, ¿no? Que constituya un ejercicio de poder sobre una persona hacia su pareja del mismo sexo, pues alguien que no haya salido del armario, que no haya hecho visible su orientación sexual, pues la otra persona puede utilizar eso, ¿no? Como herramienta de poder, como herramienta bueno, de subyugación, ¿no? De su víctima. ¿Y cuáles son las circunstancias especiales que hacen problemática y esta violencia intragénero? Bueno, pues que es una violencia invisible, ¿no? Por eso es bueno hablar de la violencia intragénero. Es una violencia invisible que permanece en el anonimato. Las personas que la sufren no dicen nada, no la manifiestan. Ya sabemos que en tema de, por ejemplo, violencia de género también es un problema el silencio, ¿no? Que la mujer víctima de violencia de género no lo diga, no denuncie. Pues esto también pasa por motivos diferentes con las víctimas de violencia intragénero. No lo dicen. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no quieren hacer pública, decir, es que yo soy víctima de violencia por parte de mi pareja, del mismo, ella supone decir, es que mi pareja, tengo pareja del mismo sexo, por lo tanto soy LGTB, ¿no? Soy gay, o soy lesbiana, o soy bisexual, ¿eh? Miedo al outing. El outing es cuando se saca del armario, cuando se habla de la orientación sexual de alguien sin su consentimiento, ¿no? O sea, pues sin decirle, pues sacar del armario, outing es sacar a la gente del armario. Pues que estas personas, pues como ya digo, pues si denuncian, si manifiestan o si le dicen a alguien que están sufriendo violencia por parte de su pareja, pues ya le tienen que contar la historia y entonces la gente va a saber que su pareja es una pareja pues de su mismo sexo. Homofobia interiorizada. La homofobia interiorizada, si no lo sabéis, o para que no lo sepa, es el rechazo que algunas personas LGTB sienten hacia sí mismas porque compran el discurso homofóbico de parte de la sociedad. Es decir, pues que piensan que ser gay o ser lesbiana o bisexual es algo malo y por tanto se sienten mal y rechazan su orientación sexual. Bueno, pues hay personas que tienen esa homofobia interiorizada y cuando sufren violencia por parte de su pareja del mismo sexo, creen que se lo merecen, ¿no? Porque está mal ser como es, ser gay o ser lesbiana o ser bisexual. Esa homofobia interiorizada hace que la víctima no denuncie. No se reconocen como víctimas, ¿no? Pues no son conscientes de que el trato que le dispensa a su pareja es violencia. ¿eh? Eso también les pasa a las personas LGTB en el seno de sus parejas cuando sufren violencia en el seno de sus parejas. También tampoco lo dicen porque ya sabemos que todavía, desgraciadamente, pues hay gente que rechaza la diversidad sexual. Entonces, pues por eso la gente se calla, ¿no? Porque saben que ya rechazan bastante a la gente LGTB como para que encima tú digas que tu pareja del mismo sexo te causa daño, ¿no? Te ejerce violencia sobre ti. También existen una serie de mitos sobre las relaciones intragénero, sobre las relaciones en parejas del mismo sexo. Por ejemplo, el mito de la igualdad. Hay gente que piensa que, bueno, que en una pareja de dos hombres no puede haber violencia porque, bueno, pues, o sea, no puede haber esa subyugación de un hombre hacia el otro, hacia su pareja, porque como son dos hombres, pues si uno le pega, por ejemplo, el otro se la devuelve, ¿no? No existe esa relación de poder ni nada, o esa subyugación. También el mito de la igualdad, ¿no? Como son personas del mismo sexo, pues no hay diferencia de poder sexual, digamos, en este sentido, que pueda dar lugar a violencia en el seno de la pareja. Y luego también hay otro mito en el caso de las mujeres lesbianas, de las parejas de mujeres lesbianas, que dice, bueno, pues que hay gente que piensa
que una mujer no puede maltratar a su pareja mujer, ¿no? Porque las mujeres no son maltratadoras nunca de nadie. Y eso es un error, porque también en el seno de las parejas de mujeres se produce esa violencia, ¿no? Y se produce violencia a lo mejor de una mujer hacia la otra, hacia su pareja. Eso es como, yo no sé si lo habéis oído alguna vez, pero yo sí que lo he oído, el comentario de alguna mujer cuando le ha ido mal con su pareja hombre, que ha dicho, pues me hago lesbiana, ¿no? Como si en las parejas de mujeres no hubiera ningún problema, ¿no? Como si fuera todo de color de rosa, no hubiera conflictos, incluso que no hubiera, y por supuesto que no hubiera violencia ninguna, cuando sí que la hay también, ¿no? También, bueno, respecto a las mujeres lesbianas, pues sufrimos una triple discriminación. Discriminaciones igual que las mujeres heterosexuales por ser mujeres. También sufrimos discriminación por nuestra orientación sexual, por el hecho de ser lesbiana. Y luego dentro del propio colectivo LGTBI también sufrimos discriminaciones porque, para que no lo sepa, dentro del colectivo LGTBI hay bastante misoginia, hay bastante machismo. Y eso es algo en lo que, bueno, pues trabajamos mucho desde los colectivos, ¿no? Desde los colectivos mixtos, ¿no? Y por eso hay veces que se crean colectivos no mixtos de mujeres lesbianas porque entienden que, bueno, que es un espacio de seguridad, un espacio donde van a poder hablar sin que nadie les interrumpa, sin que nadie les quite la palabra, sin que nadie menosprecie sus argumentos, porque eso, desgraciadamente, tengo que deciros, para que no lo sepa, que igual que pasa en espacios no mixtos heterosexuales, ¿no? Pues pasa en espacios mixtos heterosexuales, pasa en espacios mixtos de personas LGTB. Lo mismo, las mujeres lesbianas sufrimos ese ninguneo, esa invisibilización muchas veces por los hombres gays, porque al final, bueno, pues son hombres que han sido socializados como hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también pasa, ¿no? Luego, ¿cuál es el problema de las personas bisexuales, ¿no? Que sufren violencia en el seno de sus parejas? Pues que hay gente que no comprende la bisexualidad, que no entiende cómo a una persona le pueden gustar tanto, o sea, se puede sentir atraída sexual y afectivamente tanto por hombres como por mujeres. Y ese prejuicio hace que no, que bueno, pues que no entiendan, o sea, ni siquiera entiendan bueno, que puedan tener primero, o sea, pareja de su mismo sexo, si antes han tenido pareja heterosexual y por tanto, pues estas personas bisexuales pues ni lo quieran contar porque no quieren además verse revictimizadas por el prejuicio o que la gente no lo entiende, simplemente no entiende la bisexualidad, pero es que no solamente las personas heterosexuales no entienden la bisexualidad, es que tengo que decir que dentro del colectivo LGTB hay personas lesbianas o personas gays que no entienden la bisexualidad tampoco, que no entienden, incluso pues que consideran que, imaginaros una mujer que está pues en espacio de mujeres lesbianas y como es bisexual, pues un día empieza a salir con un hombre, pues a lo mejor incluso la pueden considerar como traidora, ¿no? O sea, es que además, bueno, es que tú encima te van los hombres, ¿no? O un hombre que esté en espacios no mixtos de hombres, gays, y empieza a salir con una mujer, ¿no? Pues también hay gente que lo ve mal, ¿no? Parece que, bueno. Y luego también las personas trans víctimas de violencia intragénero también se enfrentan al desconocimiento tan grande que todavía existe en la sociedad sobre las personas trans. Y es que hay personas que no entienden la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual. Porque la orientación sexual es quién me gusta, por qué me siento atraído. La identidad sexual es quién eres tú. Por tanto, una persona trans puede ser, o sea, el hecho de ser trans es su identidad sexual, pero su orientación puede ser heterosexual o bisexual o puede ser homosexual. O sea, una mujer trans puede ser lesbiana, puede ser bisexual o heterosexual. Y un hombre trans puede ser gay o puede ser heterosexual o puede ser, o puede ser bisexual. ¿Vale? Y hay gente que eso no lo sabe o no lo entiende y entonces, bueno, pues una persona trans, por ejemplo, un hombre trans gay que sufra violencia por parte de su pareja hombre, pues puede estar y puede ser una persona incomprendida cuando dé con alguien que no entienda la diferencia entre orientación sexual e identidad sexual, ¿no? Luego, bueno, hay muy poquitos estudios sobre el tema de la violencia entre parejas del mismo sexo. Yo he cogido uno que ya veis que sí hay pocos, que es uno del 2011 de la FLGTB y más.
este estudio a mí me resulta significativo bueno, ya os lo cuento ahora. Bueno, este estudio concluyó lo siguiente. Dice, bueno, ¿qué tipo de violencia sufren las personas, las víctimas de violencia en el seno de su pareja? Pues según este estudio, golpes, empujones, palizas y zarandeos, un 22%. Comentarios despectivos sobre la forma de hablar de la persona, la identidad, la orientación sexual, insultos, humillaciones en público, un 60%. Situaciones de celos y control constante, un 5%. Control del dinero, de las cuentas o de las compras, un 2%. Amenazar con sacar del armario en clase, en la familia, en el trabajo, un 8%. Amenazar con contar a otra persona que la víctima es seropositiva, 1%. Y el acoso, 2%. También concluyó este estudio, y eso es lo que a mí me parece interesante, ¿no?, que existe una mayor frecuencia de violencia física entre los hombres gay y bisexuales, un 26%, que entre las mujeres lesbianas y bisexuales, que se da un 19%. Al contrario, existe una mayor frecuencia de la violencia psicológica registrada en las mujeres lesbianas y bisexuales, un 70%, que en los hombres gay y bisexuales, un 45%. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, pues porque, como he dicho al principio, un hombre gay, un hombre bisexual es un hombre y ha sido socializado como un hombre. Y una mujer lesbiana o bisexual es una mujer y ha sido socializada como una mujer, igual que una mujer heterosexual. Con lo cual, y aparte, bueno, pues temas de otro tipo, pues, si el hombre tiende más a resolver conflictos a veces con la violencia física, pues el hombre gay en el seno de su pareja pues puede resolver sus conflictos con la violencia física. Las mujeres tendemos más quizás a resolver nuestros conflictos de otra manera o no resolverlo. Bueno, estoy hablando de resolver conflictos, no. A resolver conflictos, no. A enfrentar los conflictos, que no es forma de enfrentarla, a golpes, en el caso de los hombres, y la mujer no suele o no solemos enfrentar los conflictos a golpes, ¿vale? ¿Cómo lo solemos enfrentar? Pues de otra manera, ¿no? Con esa violencia psicológica. Y eso, pues llevado a la relación entre dos mujeres, por eso dan estos datos, ¿no? Y llevado a la violencia entre dos hombres o en el seno de la pareja de hombres, pues por eso dan los datos que dan, ¿no? ¿Cuál es el ciclo de la violencia? El ciclo de la violencia entre parejas del mismo sexo, y veis que si trabajáis con mujeres víctimas de violencia de género, yo también trabajo, es lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es el ciclo de la violencia en el seno de una pareja? Acumulación de tensión, ¿no? Se va acumulando, ¿no?, esa rabia que tiene, que por lo que sea acumula el victimario o la victimaria, ¿no?, la persona agresora. Después, cuando ya no puede más, cuando ya tiene un grado de tensión enorme, lo echa para afuera en forma de violencia, la eclosión aguda de la violencia, y luego, cuando ya se ha desahogado esa violencia sobre su pareja, hay una fase de arrepentimiento o de luna de miel. Y luego ya va otra vez, cuando esa luna de miel va pasando, vuelve a acumularse la tensión, vuelve a explotar y otra vez vuelve a la luna de miel o arrepentimiento, ¿vale? Eso pasa también en parejas del mismo sexo, ¿vale? Igual que pasa en la violencia de género. Eso no es diferente. Además, a las víctimas de violencia intragénero les resulta muy difícil ser conscientes del maltrato que sufren. A veces porque interiorizan mucho ese maltrato, ¿verdad? Y llega un momento que les parece normal el trato que les dispensan, sobre todo cuando es violencia psicológica, también incluso con violencia física, ¿no? Pero sobre todo cuando la violencia es psicológica, les resulta muy difícil aceptar, o sea, ser consciente de que lo que le está pasando es maltrato, ¿no? Y también, bueno, por esos mitos que también tienen interiorizadas las personas LGTB, ¿no? Bueno, si somos dos mujeres, ¿cómo me va a maltratar otra mujer, ¿no? O si son dos hombres, no, esto no puede pasarme a mí, que soy un hombre, ¿no? Entonces, bueno, por eso les resulta muy difícil ser conscientes del maltrato que sufren. Luego también les pasa lo de la indefensión aprendida. Llega un momento que cuando lleva sufriendo mucho tiempo violencia, pues la autoestima desaparece o se queda por los suelos y la persona piensa que no es capaz de salir de esa situación, que se va a quedar ahí siempre.
¿no? Que está atrapada, que no puede salir de la relación para nada, que no es capaz, o que dónde va a ir. Y no ya porque no tenga dinero, que también, sino porque no se siente con fuerza o no se siente capaz de gobernar su propia vida, porque ha dejado tanto que otra persona la gobierne que no es capaz, ¿no? Luego también niegan o minimizan esa violencia que sufren, porque yo creo que también es una manera de poner un velo, ¿no? Porque no quieren aceptar que su pareja de la que se han enamorado le está ejerciendo violencia sobre ellas, ¿no? Entonces no quieren aceptarlo, ¿no? Y lo minimizan o lo niegan, ¿no? Se sitúan en un estado permanente de ansiedad severa. Las víctimas de violencia intragénero o las víctimas de violencia en parejas del mismo sexo aman a sus parejas y les resulta muy difícil pensar o aceptar que esa persona a la que aman le está haciendo tanto daño, ¿no? Le está ejerciendo violencia sobre ella. También buscan estrategias para evitar o controlar el maltrato, ¿no? Si saben que determinadas cosas les molestan a su pareja y eso desencadena una situación, una reacción violenta, pues lo intentan evitar, intentan pues hacerlo como, digamos que hacer el mínimo ruido, ¿no? También se responsabilizan del maltrato que sufren por esa disminución o esa desaparición de la autoestima de la víctima, hacen que piensen que todo lo que les pasa se lo merecen, ¿no? Y por tanto es culpa suya si su pareja la maltrata, le pega o la humilla o la amenaza, es culpa suya, ¿no? Sienten miedo de sus parejas y tienen una autoestima muy frágil. Para que veáis un ejemplo, luego si queréis os lo pongo en el chat, hay un libro. Hay muy pocas cosas publicadas sobre violencia intragénero. Hay un libro que se llama, bueno, os pondré el título, la huella de la violencia en parejas del mismo sexo, que ha escrito un psicólogo que se llama Carlos García, y os voy a leer porque él hizo una investigación y habló con víctimas, y os voy a leer algunos testimonios para que veáis o sea, en la práctica todo lo que os he dicho, que todo lo que os he dicho pasa, ¿no? Decía, bueno, durante, por ejemplo, Víctor, ¿no? Dice, durante todos estos años aprendí a leer entre líneas y a observar sus gestos para saber qué quería o necesitaba, ¿eh? Para evitar ese problema, ¿no? Para evitar, pues si yo me anticipo a sus deseos, evito que se enfade y evito que ejerza violencia sobre mí. Alfonso, me pasaba el día en la biblioteca para no tener que ir a casa. Puse un cerrojo en la puerta de mi habitación para que no entrase por las noches, sobre todo cuando venía borracho. Pablo, sentía miedo cuando en nuestras discusiones empecé a ver que cada vez perdía más el control. Sabía de sobra que me exponía a recibir daño físico antes o temprano. Alba, en los últimos tiempos solo estaba con ella porque tenía miedo de que cumpliera todas las amenazas que había hecho. Me decía que si no era de ella, no era de nadie. Gonzalo, en verano me armé de valor y aproveché que fui a visitar a mis padres para quedarme en su casa y cortar con él. No era capaz de hacerlo mientras estuviera bajo el mismo techo que él, por el miedo a su reacción. Sebastián, en algunos momentos temí por mi vida. Creo que era capaz de hacerme cualquier cosa. Más de una vez pensé en dormir con un cuchillo debajo de la almohada por si se le ocurría hacerme algo. Aunque en ese momento hasta habría agradecido que acabara con mi vida. No podía más. Claudia, me pasaba los días encerrada en una habitación con miedo de salir hasta para ir al baño. Cuando llegaba a casa sentía pánico porque no sabía lo que me iba a encontrar. Lorenzo, cuando me tomaba del cuello y me levantaba el puño, yo me quedaba temblando, muerto de miedo. Durante meses, después de la ruptura, evité pasar por determinadas calles, ir a determinados sitios. No quería verle. Me daba miedo encontrármelo y lo que pudiera pasar. Opté por esconderme. Incluso me marché de mi ciudad durante un tiempo. Gloria, fui a examinarme del carnet de conducir y me quedé en casa. Durante el tiempo que estuvo fuera, fue a examinarse del carnet de conducir y yo me quedé en casa. Durante el tiempo que estuvo fuera, yo rezaba para que hubiese aprobado. Algo en mí me decía que si suspendía no iba a poder controlar su ira. Raquel, a veces me despertaba en mitad de la noche y me la encontraba despierta, sentada al filo de la cama y mirándome. Me aterrorizaba. Pensaba que algún día me despertaría y me la encontraría así, pero con un cuchillo en la mano. Siempre que salíamos, sabía que terminaría montando un espectáculo. Salía con miedo a lo que pudiera pasar.
Tenía miedo a hacer cualquier cosa y que surgiera una de sus explosiones. Me criticaba por absolutamente todo, hasta el punto de que yo ya tenía miedo de hablar o de hacer cualquier cosa y que se desencadenara otra pelea. Álvaro, recuerdo estar siempre angustiado por justificarme yo. Vivía acojonado por simplemente vivir. Felipe, lo último que sé es que terminó en prisión. Yo solo espero que nunca salga, porque me asusta lo que pueda hacer. Matías, si había alguna llamada a una hora que no fuera la habitual, pensaba qué habré hecho ya, puesto que siempre era para echarme algo en cara. Rubén, me provocaba mucha ansiedad quedarme sin batería o sin cobertura, porque podía armarse una buena. Como veis, pues es muy terrible los testimonios de estas personas, ¿no? De estas víctimas de violencia por sus parejas, ¿no? En el seno de sus parejas, ¿no? Es terrible, ¿no? Y te podía seguir leyendo mucho rato porque en este libro hay un montón de testimonios muy terribles de violencia, ¿no? Hay otro que a mí me impactó mucho, es que no lo encuentro ahora en el libro, pero que decía la chica, bueno, que llegó de su casa y empezó a pegarle una paliza y la dejó en el suelo inconsciente y la despertó, o sea, la reanimó para seguir pegándole, ¿no? O sea, hay testimonios en este libro increíbles, ¿no? Y terribles, ¿no? Terroríficos. Por eso hay que visibilizar este tipo de violencia que está escondida, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? Y se lo digo a las víctimas, que lo que no se visibiliza no existe, lo que no se nombra no existe. Tenemos que nombrar para poder ayudar y para que empoderar a las víctimas y que denuncien, que piensen que el sistema también las va a proteger, o sea, a las víctimas, estas víctimas también van a ser protegidas, ¿no? Pues eso, ¿no? El tema ya hemos visto, ¿no? El miedo, la autoestima frágil o que no existe la autoestima, ¿no? En estas personas. ¿Y qué características tienen los agresores, ¿no? Bueno, pues como hemos visto del relato de estas personas, de estas víctimas, tendencia a controlar, son personas controladoras. Reacción violenta a la resistencia al control por parte de la víctima. Si la víctima no hace lo que quiere, pues también les agreden. Incremento de la violencia a lo largo de la relación, porque evidentemente, pues cuando alguien, lo típico que dice, pero tú cómo has aguantado tanto, ¿no? Hombre, ¿y cómo te has metido en esa relación con alguien así? Hombre, pero es que yo no soy idiota, yo al principio esta persona no era así conmigo. Eso se ha ido, esa situación de violencia se ha ido forjando a lo largo de la relación, hasta que se ha visto empoderada esta persona como para tratarme así. Al principio no lo era, ¿no? Dificultad para manejar la frustración. Son gente que, como hemos visto el testimonio, por ejemplo, de esta chica que decía, espero que haya aprendido, o sea, que haya aprobado el carnet de conducir, porque como no lo haya aprobado, la va a pagar conmigo, porque no va a ser capaz de, o sea, por esa resistencia, pues no saben pues que manejar pues algo como pues eso, que no aprobar un examen, ¿no? Y lo pagan con su pareja. Tendencia a restringir la autonomía de la pareja, ¿no? A no dejarla salir, a no dejarla hablar, como decía un testimonio, ¿no? de una de las víctimas que hemos leído. Empleo de distintas formas de violencia para crear una atmósfera de miedo y de intimidación alrededor de la víctima, ¿no? Pues amenazas veladas, el tema de, bueno, que la persona tenga hasta miedo de no quedarse sin batería por si su agresor le requiere en algún momento para que no piense que es que está con otra persona o cualquier cosa, ¿no? Procura mantener en secreto esa violencia que ejerce. Y de cara a la sociedad, muchas de estas personas son, bueno, pues muy reconocidas incluso, ¿no? Tienen, pues esta es muy buena persona o a lo mejor pertenece preside asociaciones incluso o tiene un cargo relevante, ¿no? Porque esas personas pues disimulan muy bien, pues, son psicópatas y disimulan muy bien ese carácter violento, ¿no? Que tienen. Culpabilizan a la víctima del maltrato que le infligen, ¿no? Esto te pasa por, mira lo que me haces hacer, ¿no? Mira mira cómo me cabreas, ¿no? Es que no he tenido más remedio, porque me pones de los nervios. Dependencia de la víctima. Muchas personas de estas lo que les pasa es lo contrario de los que, o sea, ejercen ese poder de superioridad porque en realidad se sienten inferiores, ¿no? Y sienten que si la víctima no van a ninguna parte. Y entonces eso les crea rabia y desencadena la violencia.
también, bueno, puede ser que el victimario o la victimaria pueda haber vivido abusos en la infancia y lo reproduzca, ¿no? Reproduzca esos abusos en su pareja o sobre su pareja. Siente obsesión por la víctima, por eso necesita controlarla en todo momento, ¿eh? Muestra un patrón de decepciones o fracasos en la vida a nivel sentimental. Como ya le han pasado muchas cosas, pues bueno, es como necesito controlarlo todo para que no me vuelva a pasar, ¿no? No despliega su violencia contra personas en posición de superioridad. Fuera de su relación no ejercen violencia de ningún tipo, porque no, saben que no pueden, ¿no? Ejercen violencia sobre su pareja porque saben que pueden hacerlo, ¿no? Por eso la quieren aplastar y subyugar, porque así pues le destrozan la autoestima y saben que no se les va a revolver. Luego, legalmente, ¿cómo está el tema de la violencia intragénero, de la violencia entre personas del mismo sexo? Como hemos dicho, la violencia intragénero no es violencia de género porque no es una violencia estructural, no se basa en el sexismo y, por tanto, la violencia intragénero no está incluida en la Ley 1/2004 de medidas de protección integral hacia las víctimas de violencia, hacia las mujeres víctimas de violencia de género, y no está incluida porque esta ley habla expresamente de violencia del hombre sobre la mujer. Además, la violencia la violencia intragénero, hay una errata ahí, la violencia de parejas del mismo sexo, a efectos legales, se considera violencia doméstica, ¿eh? Y así se legisla. La violencia intragénero, al igual que la violencia de género, bueno, también tiene unas similitudes, ¿no? A efectos penológicos, que te dice que la pena se aplicará en su mitad superior en el caso que la violencia se ejerza hacia la pareja se ejerza en presencia de menores, utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una medida cautelar, ¿eh? Tanto, o sea, la violencia intragénero, pues también si se hace en el hogar familiar, por esa seguridad que tenemos las personas en nuestro propio hogar. El hecho de que nuestra pareja nos agreda en nuestro propio hogar nos hace más vulnerables, porque en nuestro propio hogar nosotros estamos indefensos porque pensamos que estamos tranquilos ahí, que nadie nos puede hacer nada. Entonces, si en nuestro propio hogar nos ejercen violencia, pues ya, o sea, nos dejan en una situación total de indefensión. Por eso la pena se aplica en su mitad superior. Yo no sé cuántas de las personas que estáis escuchándome soy especial, o sea, tenéis formación en derecho, pero para las personas que no la tengáis, os cuento que aplicar la pena en su mitad superior significa que la pena, por ejemplo, una pena que sea de 3 meses a 3 años, la mitad, pues aplicarla en su mitad superior significa que siempre se aplicará de la mitad para arriba y nunca, jamás se podrá aplicar de la mitad para abajo. O sea, nunca se le podrá aplicar una pena de 3 meses, por ejemplo, si es la inferior. Eso significa aplicar la pena en su mitad superior, ¿vale? Claro, simplemente un inciso que, como para aclarar, porque la charla está pensada para profesionales, pero juristas que yo sepa, solamente estoy yo y Tere cuando escuche la grabación. Así que genial que hagas estas aclaraciones porque igual no, las compañeras igual no lo dominan desde el espacio de igualdad y desde sus domicilios que se han conectado. Gracias. Pues nada, por sí, porque yo muchas veces siempre suelo decirlo porque, claro, en mis charlas siempre hablo del tema jurídico porque es lo que me toca. Entonces, que entiendo que las personas, igual que si yo voy a una charla de medicina, pues a mí me tienen que hablar muy claro porque si no yo no entiendo los términos médicos o cualquier otra profesión, ¿no? Entendemos nuestra profesión, pero no la de otras personas. Entonces, bueno, por eso primero me gusta hacer el inciso y además como quien puede lo más, quien puede lo menos, pues Paula, tú que sabes, que yo te lo cuente así, pues tampoco te supone nada. Pero sí a las personas que no saben, pues sí les supone que lo entiendan, ¿no? Porque para qué vamos a contar Estupendo, una sí, cosa sí, sí. Genial. y la gente no que las personas no entiendan, para que yo voy a contar unas cosas si no me está entendiendo nadie, ¿no? Eso no tiene sentido. O solo me está entendiendo tú. Entonces, bueno, también seguimos, ¿no? Con unas similitudes que a la hora de la legislación son iguales, ¿no? En el tema de la violencia de género como en la violencia intragénero, en este caso, bueno, porque está legislada como violencia doméstica, pues tanto en la violencia de género como en la violencia intragénero
la persona condenada puede ser inhabilitada para el ejercicio de la patria potestad, de la tutela, de la curatela, de la guarda o acogimiento por un tiempo de 3 meses, de 6 meses a 3 años. ¿Vale? También eso pasa en la violencia intragénero, igual que pasa en la violencia doméstica, ¿no? Porque evidentemente, pues mal padre va a ser, o mala madre es quien ejerce violencia sobre su pareja, aunque no la ejerza sobre sus hijos o sus hijas, ¿no? Que eso habría que verlo también, ¿no? Además, ahora, desde la reforma que se introdujo a partir de la Ley de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, pues también es aplicable a la víctima de violencia intragénero y a la persona victimaria, pues la suspensión del régimen de visitas. ¿Eh? O sea, que no pueda haber visitas sobre ni custodia a la persona maltratadora, ¿no? Igual que pasa con la violencia de género. Esto también es aplicable, porque además sí lo dice. O sea, la reforma esta no dice el hombre víctima que agreda a la mujer o que sea condenado o que sobre el que se inician diligencias previas por un delito de violencia de género, eso no lo dice. Dice la persona que ejerza violencia sobre su pareja, pues o sea, o que esté condenada, no que esté condenada, sino que se abran diligencias por un tema de violencia, pues en el seno de la pareja, pues se suspenderá el régimen de visita y no se podrá establecer ningún régimen de visita. O sea, eso no solamente es para las víctimas de violencia de género, sino también para las víctimas de violencia intragénero, ¿vale? Y la víctima de violencia doméstica, es decir, si hubiera una mujer que agrediera a un hombre, pues no podría tener un régimen de visita hacia sus hijos o sus hijas, ¿no? Eso está así desde junio de 2021, que se aprueba la Ley Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, ¿no? De protección de la infancia de la protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Porque ya sabemos que quienes rechazan la violencia de género, ¿vale? Y quienes rechazan la ley de violencia de género están esperando cualquier cosa para decir, es que es un privilegio de las mujeres. No, esa ley no establece un privilegio de la mujer, ni establece una especial sanción hacia el hombre maltratado o presuntamente maltratador. Establece una sanción, o sea, o una medida, que es la supresión del régimen de visita sobre quien esté investigado por una causa de violencia tanto de género como de violencia doméstica hacia su pareja, tanto sea hombre como sea mujer, ¿vale? Os lo digo para daros un argumento para cuando haya gente que utilice eso como arma arrojadiza contra la ley de violencia de género, pues que sepáis que se suspende el régimen de visita tanto si el presunto maltratador es un hombre como si la presunta maltratadora es una mujer, ¿vale? Vamos, no solamente se suspende, es que no se puede establecer régimen de visita, simplemente, no se puede, ¿vale? Luego, los supuestos de violencia intragénero, se aplica el artículo 173.2 del maltrato habitual, ¿no? Que dice: el que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien es o haya sido su cónyuge o persona a la que se encuentre ligada por análoga situación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de 6 meses a 3 años. Esto se aplica para la violencia intragénero, igual que para la violencia doméstica, ¿no? La que puede ejercer una mujer sobre un hombre, por ejemplo. Se aplicaría el artículo 173.4 del Código Penal, que castiga a quien cause vejación o injuria de carácter leve a su cónyuge o persona a la que haya estado unido por análoga relación de afectividad o de convivencia, ¿vale? Además, la víctima de violencia intragénero puede solicitar la medida de protección del artículo 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y para quien no sepa en qué consiste esta medida de protección, que normalmente la pide, se pide en el comisaría cuando vas a denunciar, en este caso, por ejemplo, una mujer de violencia de género, pues cuando va a denunciar en la misma comisaría le pide una orden de protección ya. Luego la orden de protección ya sabemos que se la tiene que dar un juez o una juez de violencia, no se la puede dar la policía, pero ya la pide en el juzgado en la comisaría. Bueno, pues una víctima de violencia intragénero también puede pedir una orden de protección. Y la orden de protección, ¿qué comprende? Pues comprende medidas penales, como una orden de alejamiento, una prohibición de comunicación, incluso la nueva figura que se introdujo con la reforma del 2015, el tema del destierro, ¿no? que
que a esa persona la manden a otro sitio, a otra localidad, distinta a donde vive la víctima. Medidas civiles puede pedir, porque tener en cuenta que además ya hay parejas del mismo sexo, una víctima de violencia por parte de su pareja del mismo sexo, pueden tener hijos o hijas en comunes. Y entonces eso hay que resolverlo también en el juzgado inmediatamente, ¿no? Cuando la persona, porque hay que determinar una serie de cosas con respecto a los hijos y a las hijas menores, ¿no? Por el principio, sobre todo, de interés superior del menor. Entonces, una víctima de violencia intragénero también tiene derecho a solicitar medidas civiles respecto a sus hijas y hijos menores y a que el juez de oficio también se pronuncie sobre esas medidas en el juzgado de instrucción. La diferencia con la víctima de violencia de género es que ya sabemos que la víctima de violencia de género va a un juzgado específico de violencia contra la mujer y la víctima de violencia intragénero va a un juzgado de instrucción normal y corriente, o al juzgado de guardia normal y corriente. Esa es la diferencia. Pero tanto en el juzgado de violencia, igual que la mujer puede pedir estas medidas de protección en el juzgado de violencia sobre la mujer, pues la persona víctima de violencia por su pareja puede pedir estas medidas civiles en el juzgado de violencia, en el juzgado de instrucción correspondiente, tanto en el juzgado de guardia, por ejemplo, que vaya a denunciar, o en el juzgado de guardia que llame a esa persona después de haber interpuesto la denuncia en comisaría, ¿no? Entonces, pues, ¿y cuáles son esas medidas civiles? Pues a que se denuncie sobre la guardia y custodia de los hijos menores, los alimentos, las visitas, el uso y disfrute de la vivienda familiar y una medida de protección social. En este caso, como ya he dicho, desde junio de 2021, pues no tiene, o sea, la persona investigada por un tema de violencia en el seno de su pareja no tiene derecho al régimen de visita ninguno, ¿vale? Es que ni siquiera, es que no, eso ni se plantea, o sea, aunque lo pida a su defensa, pero el juez le va a decir, mire, es que dice la ley que esto no, yo es que no tenga que estudiar el caso, es que no se lo puedo dar, porque lo dice la ley, no le puedo dar régimen de visita ninguno. Luego, ¿cuáles son los derechos que tiene la víctima de violencia intragénero? Bueno, pues la víctima de violencia intragénero tiene los derechos que están comprendidos en el estatuto de la víctima. ¿Y cuáles son esos derechos? Pues tiene derecho a entender y a ser entendida. Tiene derecho a información también, tiene derecho a obtener una copia de la denuncia, tiene derecho a asistencia lingüística gratuita y a que le traduzcan pues cierta parte de, por ejemplo, pues el día de que tiene el juicio, ¿no? Donde pone qué día tiene el juicio, etcétera, ¿no? Eso tiene derecho. Luego tiene derecho a recibir información sobre las medidas de asistencia y apoyo disponibles, porque las víctimas de violencia intragénero, como las víctimas de violencia doméstica, tienen, o sea, bueno, ya sabemos que las víctimas de violencia de género tienen unas ayudas específicas, pero las víctimas de violencia intragénero, como cualquier víctima de delito violento, sea por su pareja o sea por quien sea, tiene derecho a unas ayudas, ¿vale? Que eso no lo sabe mucha gente, pero tiene un derecho a unas ayudas económicas, pero no es por ser por el tema de violencia dentro de la pareja, sino porque cualquier víctima, ya digo, de un delito violento tiene derecho a una ayuda económica, ¿vale? Luego tiene derecho a recibir información sobre las medidas de asistencia y apoyo disponibles, sobre derecho a sobre cómo se denuncia, dónde se pone la denuncia, cómo se hace la denuncia, cuál es el procedimiento para pedir abogado oficio, cómo pide las medidas de protección, cuáles son las indemnizaciones a las que tiene derecho. También tiene derecho a recibir información sobre la causa penal, incluso cuando no está personada la víctima en el procedimiento, porque no sé si sabéis que cuando tú eres víctima de un delito, no necesitas abogado, ¿vale? Quien necesita abogado es quien te ha hecho daño, pero tú no. Pero si quieres, puedes llevar abogado y procurador o procuradora, si quieres, y ejercer una cosa que se llama la acusación particular. ¿Y la acusación particular qué es? Bueno, pues cuando alguien comete un delito, o presuntamente, pues quien ejerce la acusación, quien acusa, es el Ministerio Fiscal. Bueno, quien acusa sí tiene que acusar, porque a lo mejor el Ministerio Fiscal pues no ve indicios de delito y dice, no, esto es para archivar, y entonces el juez, pues si nadie dice nada, pues lo archiva. Pero si ve indicios de delito, pues el fiscal es quien lleva la acusación y quien dice, bueno, pues acusa a esta persona por tal delito y que se le imponga tal pena, ¿no? Eso lo hace el Ministerio Público en nombre de la víctima también o del interés público.
Pero la persona, la víctima, puede también decir, yo quiero ejercer la acusación, aparte del fiscal que vaya por su cuenta, pero yo quiero ejercer la acusación yo. Y quiero buscar, y a través pues, de una abogada, un abogado y tal, y personarme en el procedimiento como acusación particular y yo acusar de lo que a mí me parezca, porque a lo mejor el fiscal ha acusado por un delito, pero yo creo que es otro, o el fiscal pide unas penas, pero yo creo que son más penas las que le tienen que poner, o el fiscal pide una responsabilidad civil, es decir, un dinero por el daño que me ha hecho y yo quiero pedir más, ¿no? Entonces puedo hacer eso. Como víctima, además, tengo derecho, si no tengo dinero para ejercer la acusación particular, pues puedo pedir abogado oficio para ejercer la acusación particular, que eso hay mucha gente que no lo sabe, ¿vale? Que piensa que el abogado oficio es solamente para divorciarte, para temas de arrendamiento o para cualquier otro tema, pero no para ejercer la acusación particular. Pues sí puede, víctima de cualquier delito. Tú vas al colegio de abogados con tu denuncia y dices, mira, yo quiero ejercer la acusación particular, no tengo dinero y quiero una abogada, que me ponga un abogado oficio para esto, ¿vale? Y te lo ponen y ya está. Pues eso tiene derecho. La diferencia, por ejemplo, con la violencia de género, es que ya sabemos que cuando una víctima de violencia de género va a un juzgado de violencia sobre la mujer, pues inmediatamente le ponen un abogado, una abogada que está de guardia y un procurador y todo eso, ¿no? Y se lo ponen y ya está. Y eso no pasa con la víctima de violencia intragénero, ¿vale? Porque la víctima de violencia intragénero lo que hacen es que van al juzgado de instrucción y si quieren, pues piden su abogado, o sea, o pagan un abogado particular o pues si no tienen dinero, un abogado oficio, ¿vale? Esa diferencia, pero pueden también. Luego, bueno, pues tienen derecho a los servicios de asistencia y apoyo de la Oficina de Atención a la Víctima, derecho a ejercer la acción civil y penal, es lo que os he contado, ¿no? A personarse como acusación particular, derecho a comparecer ante las autoridades para aportar pruebas, independientemente de que estén personadas. Imaginaros una víctima que no ha querido buscarse un abogado ni nada, que dice, bueno, pues que el fiscal haga lo que sea. Pues aunque no esté personada con abogada en el juicio, puede coger y imaginaros que alguien va a denunciar y en ese momento pues no tiene los nombres de testigos o no tiene determinadas grabaciones que ha hecho o determinados papeles o pantallazos de WhatsApp o lo que sea que le vengan bien, pero cuando llega a su casa pues recopila todo eso, pruebas, pues puede ir ella por sí misma al juzgado donde se esté tramitando el tema y decirle, mira, o a la policía si todavía no la pasa al juzgado y decir, mira, tengo estas pruebas, estos testigos, con esta dirección, tengo pues estos papeles, tengo tal, y puede ir sola, o sea, así sin nadie que la represente ni nada, ¿vale? Eso es un derecho también de la víctima, en este caso la violencia intragénero. También un derecho muy importante, que yo considero muy importante, tiene derecho a ir acompañada por la persona que desee a la hora de denunciar, ¿vale? ¿Y por qué considero que este derecho es muy importante? Pues porque bueno, puede ser imaginaros en un caso de violencia intragénero, ¿no? Pues una mujer que le ha agredido a su pareja mujer y entonces se va a la comisaría a denunciar y le dice, llega allí y claro, pues la comisaría pues tendrán otra historia, y entonces le dicen, bueno, pues siéntese usted aquí a esperar y esa persona pues se tira esperando pues una hora, ¿no? Allí sentada en el banco sola y después o sea, el miedo, con el dolor físico, con todo, ¿no? Pues a lo mejor esa persona cuando lleva un rato esperando sola allí, pues se va. O sea, se desanima, está muy mal y se va a su casa y no denuncia. Mientras que si se le permite, como se le permite por el Estatuto de la Víctima, estar acompañada por la persona que desee, y además pues a lo mejor no se va de allí. Pero ese derecho no solamente comprende el derecho a estar sentado en un banco esperando, porque eso ya existe, ¿no? Sino que ese derecho tiene la importancia de que le permite al acompañante de la víctima entrar dentro, en la oficina de la comisaría y estar presente cuando la víctima está declarando. Y ese es un derecho que tenemos que tener muy claro si acompañamos a las víctimas, para que no nos tomen el pelo y no nos diga la policía que no podemos pasar, ¿vale? Porque sí puedes pasar, ¿vale? Puedes pasar como acompañante de la víctima, porque lo dice el Estatuto de la Víctima, punto. O sea, yo creo que ya la policía se va mentalizando, pero hay gente que como les molesta que haya más personas dentro de la oficina, de la comisaría, pues te dice, no, quédese, no, solo fuera, usted quédese fuera, no. Yo tengo derecho a estar. Aparte, me parece un error por parte de quien lo haga, ¿no? Por parte de la policía que lo haga, dejar fuera al acompañante, porque el acompañante puede ser también un aliado de la policía a la hora de denunciar a la víctima, porque puede ayudarle a serenarse, a ordenar su idea a la hora de declarar, etcétera, ¿no?
Pues ya os digo esto porque es importante que reivindiquéis ese derecho cuando vayáis a acompañar a cualquier víctima, ¿no? Luego tiene derecho bueno, a justicia gratuita, como he contado, para ejercer la acusación particular. Tiene derecho a la protección, sobre todo cuando se le reciba declaración o testificar en juicio, porque yo no sé si vosotras supongo que tenéis experiencia en eso, pero yo recuerdo antes del Estatuto de la Víctima que es que poco más o menos que había que pelearse con los jueces para que en el acto del juicio te pusieran un biombo o pusieran a la víctima en la habitación de al lado y declarara sin ver a su agresor, ¿vale? Eso, o sea, yo he tenido discusiones con jueces para que me dejaran que la víctima pudiera declarar, o sea, no viendo o sea, sin ver a su agresor y sin que lo viera. Eso en violencia de género, pero en violencia intragénero es lo mismo, ¿no? O sea, y cualquier tipo y en cualquier tipo de delito. O sea, la víctima tiene derecho a no ver a quien le ha hecho daño si no quiere verlo, ¿no? A que le pongan un biombo o a declarar desde otro lugar, ¿no? Derecho y ese derecho comprende pues también a que se evite el contacto entre la víctima y el agresor, ¿no? Ya no hay que pelearse, ya eso lo quiere estar, ¿no? También tiene derecho a la protección de su intimidad, a una evaluación individual a fin de que se determinen sus necesidades especiales de protección y al derecho a que se adopten medidas de protección, que ya hemos visto, orden de alejamiento, prohibición de comunicación, etcétera, ¿no? En general, las víctimas de violencia intragénero tienen todos los derechos contemplados en el Estatuto de la Víctima. Hay un derecho, que es el derecho a justicia restaurativa, bueno, tiene derecho al reembolso de gastos, ¿no? que le haya ocasionado el delito, pero hay un caso, porque también la víctima, según el Estatuto de la Víctima, tiene derecho a procedimientos de justicia restaurativa. Ya sabéis, si no sabéis os lo cuento, que el procedimiento de justicia restaurativa es un procedimiento de mediación en el cual que pretende sanar a la víctima, ¿no? Y resarcirla en su daño moral, por el cual pues, se pone en contacto la víctima con la persona victimaria, ¿no? Agresor o agresora, y bueno, pues a través de una persona mediadora, pues se les da la oportunidad tanto a la víctima para decirle a la cara a quien le ha hecho daño lo que sea y preguntarle cosas, como a quien ha hecho daño, pues decirle a la víctima lo que sea, preguntarle cosas, pedirle perdón, etc. Pero ¿qué pasa? Pero ese proceso de justicia restaurativa que está establecido en el Estatuto de la Víctima tiene unos requisitos. ¿Y los requisitos cuáles son? Pues primero que quiera tanto la víctima como que quiera el victimario o la victimaria, porque si uno de los dos no quiere no se puede, ¿vale? Y también otro requisito muy importante es que se permita en esto que sea un delito de los que se permite este tipo de procedimientos. Y yo entiendo que igual que ya sabemos que en la violencia de género no cabe mediación porque hay una desigualdad de poder entre el agresor y la mujer víctima, yo entiendo que en el caso de violencia intragénero también existe esa desigualdad de poder entre la persona agresora y la víctima que tendrán que impedir o que tendrían que impedir que se pudiera dar un procedimiento de justicia restaurativa en este caso, ¿vale? Por esa desigualdad de poder que sé que se da también en los casos de violencia intragénero, ¿vale? Esa desigualdad de poder. Por tanto, yo creo que no debe permitirse ningún procedimiento de justicia restaurativa en este caso, porque no deja de ser un procedimiento de mediación, ¿vale? Y además porque creo que la víctima se quedaría paralizada, no diría nada, ¿no? De miedo, se quedaría paralizada de miedo, ¿no? Entonces, bueno, en general, estos derechos que están establecidos en el Estatuto de la Víctima son los derechos que tendría una víctima de violencia intragénero, ¿no? ¿Cuáles son las claves o las pautas que se podrían o que se podría exigir, ¿no? Para mejorar esta situación de atender y de proteger a la víctima de violencia intragénero? Bueno, pues yo entiendo que lo primero visibilizar este tipo de violencia, ¿no? Porque ya he dicho al principio que lo que no se denuncia no existe, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental hablar de esto, ¿no? Hablar de este tipo de violencia y visibilizarla
bueno, para que haya una conciencia social de que esta violencia también existe y para que dentro de los propios colectivos LGTBI también haya una conciencia, porque es que parece que dentro del colectivo LGTBI no hay violencia dentro de la pareja también. Hay veces que se piensa eso, como he dicho, por los mitos, ¿no? Por el mito de por el mito de que las mujeres no son maltratadoras, por el mito de que hay igualdad en una relación entre dos hombres y por tanto si uno le pega al otro se la devuelve y no hay posibilidad de violencia en el seno de la pareja. Entonces hay que hablar de esto, pero no en foros ajenos, no solo en foros ajenos al colectivo LGTBI, sino dentro de los propios colectivos, ¿no? Para poder detectarla y prevenirla e intervenir, porque si negamos esta violencia, pues apaga y vámonos. Es que no vamos a tener ni medidas de detección, ni protocolos, ni de prevención, ni de intervención, ni nada, ¿no? Por eso también, bueno, y siguiendo con eso, establecer un protocolo también de derivación de recursos para las víctimas de este tipo de violencia. Sobre todo en aquellas entidades que les es más fácil trabajar con víctimas, que suelen ser las entidades LGTBI, que son a las que nos llegan este tipo de víctimas, ¿no? Porque cuando una persona LGTB le pasa algo que tiene que ver con su orientación sexual o con su pareja, pues a quien se va siempre, suele irse, es a las entidades LGTBI, porque entienden que son quienes le van a entender, le van a proteger mejor, proteger entre comillas, porque claro, desde los colectivos LGTB llegamos hasta donde llegamos, tampoco somos la policía ni tenemos recursos muchas veces, ¿no? Para atender a las víctimas. Charo, una pregunta. ¿Quieren consultar una duda, Leire? No sé si quieres que lo dejemos para el final, las preguntas queráis, y las consultas. ¿Cómo? ¿Las dejamos para el final por mí las introducimos ahora? Por mí lo que queráis. Era sobre lo de que has dicho tú como de restaurar, no me sale el nombre. La justicia restaurativa. Eso es, pero si quieres luego... No, bueno, ya que estamos, como ya casi estoy terminando esta parte de exposición y tal, y luego pasamos a la parte de preguntas, debates y todo, pero si quieres, ya que estás, pues pregúntamelo. Vale, simplemente si este proceso de justicia restaurativa podría afectar a las penas, o es primero se hace el juicio, hay una pena y luego después ya del juicio y tal se hace. Pues mira, yo por la experiencia, yo no he estado en ningún proceso o sea, ningún cliente mío se ha sometido a este proceso, bueno, sometido, en fin, ha estado en este proceso de justicia restaurativa. En principio, hombre, pero sí que tengo conocimiento de que, por ejemplo, tuve una compañera y amiga que tiene una fundación, en este caso era de mujeres gitanas, y era por un tema de delito de odio, no era por un tema de violencia de género, ni intragénero, ni nada, era un tema de delito de odio. Entonces, pues sí que hubo un proceso de justicia restaurativa, pero un proceso que se hizo en medio del procedimiento y que dio como resultado que no hubiera, o sea, que hubiera un perdón, pero no hubo ninguna medida. Con lo cual, claro, tanto la fundación esta como la víctima se quedó así un poco, decir, bueno, vale, me has pedido perdón, tal, pero como que va y ya está, ya no pasa nada más, ¿no? Eso se hizo antes de que hubiera sentencia, pero en teoría el proceso restaurativo se hace después de sentencia. Lo que pasa es que, o sea, yo he visto otros casos en los que se ha hecho después, cuando la persona la persona está condenada y el proceso restaurativo, lo único bueno, que le benefició bueno, no sé si luego tuvo o sea, tiene unos beneficios penitenciarios, que puede ser, ¿no? Es decir, bueno, pues si te sometes para darle un incentivo, ¿no? A la persona, pues si te sometes o sea, si quieres participar en un proceso de justicia restaurativa, lo que podemos ofrecerte, pues una progresión en grado o permiso o libertad condicional antes o lo que sea, ¿no? O simplemente es algo que, bueno, pues que te beneficia a ti moralmente y se acabó, ¿no? Porque claro, si se empiezan a hacer procesos de justicia restaurativa que sustituyen a las penas, pues quizás las víctimas no estén de acuerdo, ¿no? Porque digan, bueno, vale, pero yo, por ejemplo, eso también se hace en la jurisdicción de menores. En el juzgado de menores hay la posibilidad de conciliación.
que no deja de ser un procedimiento de justicia restaurativa, ¿no? Porque se pone, pero al menor sí se le pone una medida, por ejemplo, ¿no? Al menor en un proceso de este tipo, en la jurisdicción de menores, sí se le pone una medida. No, lo único que no hay un juicio ni nada, ¿no? Entonces yo he visto o sea, el sistema este de antes y el de después, ¿no? El de antes lo que pasa es que, según me contó esta compañera, pues claro, ellos se quedaron frustrados porque dicen, vale, este hombre, bueno, ha pedido perdón, ha dicho, bueno, que no se ha dado cuenta, que tal, pero porque era un tema de insulto, injurias graves hacia las personas gitanas, ¿no? A través de un medio de comunicación, bueno, de una red social. Pero claro, eso no le resultó suficiente, ¿no? Muchas veces no restauró, no restauró su dolor, ¿no? Yo entiendo que se suele hacer o que se hace más bien después, ¿no? Cuando ya ha habido sentencia, pues bueno, pues si la persona quiere, pues puede someterse a ese procedimiento y que a lo mejor a efectos del derecho penitenciario, a efectos de sus beneficios penitenciarios, le puede servir, ¿no? El haberse sometido a este procedimiento. Pero sí que si se hace antes, pues no puede ser una sustitución. Yo entiendo que si sustituye el juicio, pues pues genera frustración en la víctima, que a lo mejor quiere algo más, ¿no? No solo eso. Ya te digo que yo he tenido las dos experiencias, ¿no? Gente que lo ha hecho antes y gente que también tiene que dar el visto bueno al Ministerio Fiscal, ¿no? Le tiene que parecer bien, porque siempre está el Ministerio Fiscal por ahí, que vela los intereses públicos, ¿no? Y bueno, lo que estaba contando, ¿no? De qué medidas se pueden establecer para primero evitar la violencia intragénero, y es hablar de ella, hablar de la violencia intragénero, reconocer dentro de los colectivos LGTBI que en las parejas del mismo sexo también hay violencia, también se puede dar violencia, y y visibilizarla, ¿vale? Para poder, porque si no, no se puede poner medidas para prevenirla, para erradicarla y para intervenir cuando pase, ¿vale? Ese protocolo que estaba contando antes de derivación a recursos que puedan ayudar a la víctima, establecer un código ético que impida la violencia dentro de los colectivos, también, bueno, pues establecer medidas específicas para las víctimas de violencia intragénero, no ya tanto a nivel judicial, sino, bueno, pues a nivel de tratamiento, ¿no? De la víctima, porque ya hemos visto que tiene pues unas ciertas especificidades que muchas veces tienen que ver con homofobias interiorizadas, tienen que ver con pues estar en el armario y no querer hacer visible su orientación sexual, o con otras cosas que la hacen vulnerables por unos motivos que tienen que ver tanto, o sea, con la orientación sexual, igual que la violencia de género tiene un tratamiento específico porque tiene que ver con esa violencia estructural de la mujer, y hay que tratar a la mujer víctima de violencia de género de una manera determinada, pues también en este caso, ¿no? Establecer esas medidas. Dotar de más derechos también a la víctima de violencia de género, sobre todo el derecho por ejemplo, el derecho a la escolarización de menores, que no tiene la violencia, o sea, que es que estamos hablando de derechos no ya de derecho de la víctima de violencia intragénero, sino de la víctima del menor, que también es víctima, según la legislación actual, ¿no? Una víctima de violencia en el seno de la pareja, sea violencia de género, sea violencia doméstica o sea violencia intragénero, también está considerada víctima, ¿eh? Entonces, bueno, pues o sea, lo que no puede ser es que un niño que sufre o una niña que sufre violencia en el seno de su familia, o sea, en el seno de su familia por parte de su padre hacia ese otro padre, no tenga derecho, si su otro padre tiene que salir corriendo, pitando de la ciudad con ese niño, no tenga derecho a que lo escolaricen rápidamente, y un niño o una niña víctima de violencia de género, por supuesto, tenga ese derecho, sí se le escolarice rápidamente, porque al final estamos hablando de derechos de las personas menores de edad, ¿vale? No tanto de que la víctima de mujer víctima de violencia de género tiene unos derechos específicos porque esta violencia es estructural. No se trata de darle más, o sea, de equiparar con este derecho a la víctima de violencia intragénero con la víctima de violencia de género. No se trata de eso. Se trata de equiparar los derechos de los menores que están viviendo esa situación en el seno de su familia,
¿eh? Entonces eso es algo que hay que pensar, ¿no? Formación de los profesionales implicados, ¿no? Como estamos haciendo ahora, ¿no? Porque si tú no conoces nada de esta realidad, ¿cómo vas a atender a la víctima? Si no sabes ni de lo que te está hablando, ni conoces cómo se desarrolla o cuáles son las consecuencias o las implicaciones que puede tener esa violencia tanto en la víctima como en la persona victimaria, ¿no? Es fundamental esa formación. Y luego, bueno, pues tolerancia cero a este tipo de violencia, ¿no? No decir que yo, por ejemplo, he tenido casos en los por esa falta de formación de los profesionales. Imaginaros que cuando un caso de violencia intragénero llega a un juzgado de instrucción, pues a lo mejor no lo ve como, ni siquiera, o sea, no lo ve como violencia en el seno de la pareja, no lo ve como violencia doméstica, piensa que dos hombres que se han peleado, y eso ha pasado. A mí no me ha pasado. Yo tengo que decir que mi experiencia cuando yo he tenido que defender los intereses de una víctima de violencia intragénero, tanto la policía como luego en el juzgado de instrucción de guardia, pues la verdad es que han entendido que era una violencia específica, o sea, una violencia en el seno de una pareja, no eran dos hombres que se hayan peleado, o un hombre que le haya pegado a otro porque sí, o como una agresión normal, no. Han entendido que eso era una violencia en el seno de la pareja, ¿vale? Pero he tenido compañeras que sí me han llamado horrorizadas diciendo es que mi cliente ha ido a denunciar y lo han tratado como unas lesiones normal y corrientes, ¿no? Incluso como un delito leve de lesiones, porque no han entendido que mi cliente ha sufrido violencia en el seno de su pareja por parte de su pareja hombre. Es que no lo han entendido. Entonces, claro, eso deja en indefensión completamente a la víctima. Y el dejarla en indefensión no solamente supone pues, vulnerar sus derechos, sino supone que esa persona otra vez no va a denunciar si es que no deja a su pareja. O cuando lo cuente en otro foro o lo cuente en una asociación LGTB, pues las personas LGTB que lo estén escuchando, que en ese momento sean víctimas, no van a denunciar. Porque van a decir, bueno, yo para que voy a denunciar, sí, no me van a tratar como víctima de violencia dentro de mi pareja, ¿no? Entonces, la formación, o cuando vaya al hospital, por ejemplo, a contarlo, o a la psicóloga, al psicólogo, o a un trabajador social. O sea, es fundamental entender que la violencia intragénero, si bien, voy a repetir, no es violencia de género, no es lo mismo para nada, pero tampoco es lo mismo que una pelea entre dos hombres, una pelea entre dos mujeres, tampoco es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos formación, información para que la gente que tenga que atender a las víctimas sepan cómo tratar o cómo abordar el tema, ¿no? O esta cuestión. Y luego, bueno, pues sobre todo, bueno, pues un mensaje de tolerancia cero, de en ningún momento justificar esa violencia en el seno de la pareja, ni tampoco invisibilizarla, porque también tengo que comentar, que no lo he puesto aquí, pero hay muchas personas LGTB en los colectivos que no quieren, son muy reacias a que se hable de violencia intragénero en foros no LGTB. O sea, que no se le hable a la sociedad de que dentro de las parejas del mismo sexo hay violencia. Hay mucha gente que no quiere que se haga eso. ¿Y por qué no quiere? Pues porque hay gente que dice, bueno, bastante rechazo tenemos ya por parte de la sociedad simplemente por nuestra orientación sexual, como para luego darle la razón en todos los prejuicios que tienen, visibilizando que en el seno de parejas del mismo sexo también puede haber violencia, porque entonces ya pues van a ponernos más verde todavía, van a rechazarnos más o van a decir que nuestras relaciones son mentiras, como dicen algunos, ¿no? Que son de pega, que no son serias, o que, bueno, os van a decir, ves tú, si es que no saben ni tener una relación porque se pegan, ¿no? O porque hay violencia, ¿sabes? Y eso hace bueno, que contribuya a la invisibilización de la violencia intragénero por parte del mismo colectivo LGTB, porque hay gente, ya digo, que no quiere y yo entiendo que eso es un error, porque estamos dejando indefensas a las víctimas, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente esto es lo que yo os quería contar, porque quería dejar mucho espacio para, bueno, para el debate, para preguntas, para dudas, para charlar, ¿no? Voy a dejar de compartir pantalla. Ahora os voy a poner cosas, materiales, ¿vale? Que por si he dejado de compartir, pero no. A ver.
Genial, veo una mano levantada. Alicia, no sé si Charo quieres que abramos el turno Sí, de claro, comentarios, claro, preguntas. por eso he dejado ya, es que no sé cómo Genial. dejar, es que no sé cómo dejar de Dejar compartir. de compartir. Es que pongo dejar de compartir, pero no sé dónde darle, me pone compartir otra vez, pero no sé dónde pone no, quitarla con esto, no sé. A ver, uso y A ver, compartir. vaya dos. A ver si tú puedes, a ver si tú puedes dejar de compartir. No, solo puedo yo, ¿no? A ver si está por aquí. Bueno, si no pasa nada, se queda ahí la pantalla, yo qué sé. A ver, muchas gracias. Esto está compartiendo pantalla ya, pero ya quiero dejar de compartir. Opciones de Ahora, chat. ya. Ay, mira qué bien. No veía. Pues nada, que yo quería dejar más tiempo pues para charlar, para ver, no solo yo hablar sola, ¿no? Siempre me gusta, bueno, pues lo enriquecedor es, bueno, pues tener un diálogo y ver vuestras dudas, vuestras quejas, vuestras inquietudes, etcétera, ¿no? Qué niña más linda, ¿no? Veo por allí, también ahí, aprendiendo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la charla, Charo, o sea, me ha encantado. Tengo que darte también las gracias porque ha sido un poco mi inspiración en un proyecto que he diseñado de violencia intragénero que se llama Nombrando lo Invisible, y buscando bibliografía y tal me topé con el documento que hiciste de prácticas de atención a víctimas de violencia intragénero para la Junta de Andalucía, que me sirvió bastante, entre otras muchas bibliografías que encontré. También me topé con muchos estudios americanos, ingleses, porque es verdad que lo que tú has comentado, tenemos muy pocos estudios en violencia intragénero, o datan de 2011, 2010 como el de Aldarte, o sea que tenemos muy poquito. Y yo creo que en eso tienen bastante trabajo, o por lo menos que puedan trabajar un poco en transcribir el trabajo de las entidades LGTB. Y bueno, eso para empezar en primer lugar, así que muchísimas gracias. Y en segundo lugar, en lo que has comentado al principio sobre el mito de la igualdad, que creo que es algo que nos atraviesa bastante cuando tú quieres incluso manifestarlo en cualquier grupo de amigas o amigos, pues me ha pasado esto, me está pasando esto y no tal. Hay una falta de creencia, y yo cuando me puse a investigar y lo he llevado a cabo, cuando lo he implementado con chicas, porque es desde la prevención y está dirigido a mujeres bisexuales y lesbianas, yo lo que me topo también es un poco la expresión de género a la hora de denunciar o poder manifestar que sufres violencia. Es decir, si eres una mujer, vamos a decir, desde el punto más académico, butch o femme, más masculina o más femenina, por el hecho de cómo se lee a una mujer más masculina, hay una falta de creencia o se le pone en duda, ¿no? Pues igual pues ese estereotipo, que hay un estereotipo ahí claro de, pero ¿cómo te van a pegar a ti o cómo te está pasando con esto si la otra persona es majísima y, como tú decías, a lo mejor está un colectivo feminista y tal, ¿no? Yo creo que también es una cosa que tenemos que, yo creo que desde el trabajo de la intervención social a nivel de grupos, hay que hablar un poco de eso, que no hay ni un perfil de agresora ni hay un perfil de víctima perfecta, porque también se ha construido mucho el relato de hay un perfil perfecto, esto pasa mucho en la violencia de género, hay una mujer que es así y este es el hombre es así. Entonces, sí que partimos de que hay un patrón y eso es así, pero es verdad que hay una gran diversidad de lo que puede pasar dentro de una relación de violencia. Eso es un poco en relación a la expresión, que me centré bastante en eso porque entrevisté a varias chicas que habían sufrido violencia y dos de ellas eran mujeres que tenían una expresión de género más masculina y que también les costaba mucho también, aparte de que te cuesta reconocerte como víctima, pues ya de por sí, por esa cuestión de cómo se les lee, no entendían, ¿no? En plan, como a mí, ¿no? Si luego también es eso, es como yo soy la fuerte de la relación, supuestamente. Y bueno, pues un poco esto, simplemente quería matizarlo y que muchísimas gracias y que me ha encantado. Pues me alegro que te haya gustado y que hayas visto la guía. Luego la pondré, no quiero hablar de mi libro como para comprar, pero lo voy a, por si hay gente que le sirve, es pequeñita, porque era más que teórica, he procurado que sea práctica, aunque también lleva algunas cosas de teoría de lo que yo he encontrado por todos lados, ¿no? Y lo pondré aquí en el chat ahora, ¿vale? Para que quien quiera. Y luego también este libro, en el que he leído los relatos, esto también es interesante, ¿no? Porque él lo aborda desde otro punto. Bueno, yo he metido cosas legales porque soy abogada y porque, claro, porque atención a la víctima también desde el punto de vista legal, ¿no? Para que sepan qué tienen que hacer o qué tiene que hacer quien atiende a las víctimas, ¿no?
pero este está bien también porque ha entrevistado también a muchas víctimas. Yo no sé si este lo has utilizado tú, este libro, que he dicho antes. ¿No lo conoces? No, o sea, me quiero hacer con él. Vale, pues este libro es de lo que de donde yo he sacado lo que he leído, ¿vale? Y entonces, pues él ha entrevistado a muchas víctimas también. Lo que pasa es que yo no sé, bueno, lo que tú dices es verdad, ¿no? Que pasa como lo que yo digo, ¿no? De que va un hombre y dice, ¿a ti cómo te va a pegar si tú, o un hombre que esté imaginaros un hombre de estos que esté, de una pareja gay, que el tío esté súper cachas del gimnasio y va a decir que su pareja hombre le ha pegado, ¿no? Y van a decir, pero tío, pero tú cómo te has dejado pegar, ¿no? ¿Cómo te has dejado pegar si tú estás cuadradísimo y se la puedes devolver, ¿no? Esa incomprensión es lo mismo que tú dices, ¿no? Es la expresión de género, pero si tú eres la parte masculina, ahí viene, por ejemplo, bueno, también el mito, ¿no? De que una pareja, una hace de hombre y otra de mujer, ¿no? En las relaciones, o que un hombre, en una pareja de hombre, uno hace de hombre y otro de mujer, que eso es también un mito muy extendido y que viene por donde tú dices, ¿no? De que la mujer que se lee como el hombre de la relación, cómo se deja pegar. Y eso le pasa, o pasa cuando algún hombre, yo he tenido en temas de violencia de género, en el juzgado igual de violencia, a veces me toca defender al hombre, al presunto maltratador en este caso, ¿no? Y entonces hay veces que, no muchas, pero sí hay veces que lo que ha ocurrido es que el hombre, me acuerdo de un caso que tuve que el hombre me decía, pero si yo lo que he hecho es evitar porque la mujer lo que tenía era en las muñecas, tenía un moratones. Y ella dice, yo lo que he intentado es agarrarla para que dejara de arañarme. Y se levanta la camiseta y tenía el pecho arañado entero. Y entonces digo, pero tú ¿por qué no has denunciado? Pues les da vergüenza, no denuncian, ¿no? Pues eso mismo, porque les da vergüenza de allí y que le digan, pero a ti cómo te va a pegar una mujer, ¿no? Pues esto pasa igual en parejas de hombres, ¿no? Que un tío súper. Yo tuve un cliente víctima de violencia en su pareja, un hombre, que está cuadradísimo, el otro también está cuadrado, pero él está cuadrado y es cinturón negro de 1000 cosas. Y entonces él nunca, o sea, había sido víctima de palizas, verdaderas palizas, y nunca había denunciado hasta que ya vino a verme a mí. O sea, bueno, ya me dijo un día que era me acuerdo, un 1 de enero, me dijo, he denunciado, dice, porque ya me ha asustado. Y se tuvo que encerrar en el cuarto de baño porque el otro lo estaba persiguiendo y dice, yo no he denunciado antes porque a mí me daba vergüenza ir yo, como soy yo, a decir a la policía que mi pareja me ha pegado una paliza. Porque yo, si yo hubiera querido, me hubiera defendido. Y yo puedo con él. Pero ya o sea, el tema de la violencia psicológica, ¿no? Ya le tenía tanto comida la autoestima que se dejaba, o sea, que no se defendía. O sea, esa indefensión aprendida y todo eso llegaba al punto. Y entonces él decía, yo no he ido a una comisaría porque yo decía, es que como yo vaya, me van a decir, pero tú, ¿qué dices? ¿Cómo te has pegado a ti? Si tú, o sea, está cuadrado, o sea, es que el tío, o sea, es de gimnasio total. Entonces, no me extraña lo que tú dices, ¿no? De que por ese prejuicio hace que a lo mejor una mujer que se lea como masculina, ¿verdad? Pues diga, ¿yo cómo voy a ir a denunciar si me van a decir, tú qué dices? ¿A ti cómo te va a pegar tu pareja que no tiene medio aguantar, ¿no? O sea que, entonces, sí, eso es un problema, ¿no? Ese estereotipo que tenemos de la maltratadora o el maltratador, ¿no? Que también pasa yo ahora estoy llevando un tema de violencia de género y él es de libro porque es delegado de la clase, delegado de no sé qué, súper famoso en tal, súper sociable, pero luego cuando llegaba a su casa, pues machacaba a su mujer, a sus hijos y todo. Pero eso, vamos, es que quien no entienda eso no entiende ni la violencia de género ni nada, ¿no? O sea, que ese perfil se da y ese perfil también se puede dar en el maltratador o la maltratadora en el seno de violencia, o sea, en la violencia en el seno de la pareja, ¿no? Y quienes os dedicáis a la violencia de género, al escucharme supongo que habréis podido identificar muchos rasgos que se dan tanto en la mujer maltratada como en el hombre maltratador y lo podéis haber identificado en lo que yo he contado que también se da en la violencia en parejas del mismo sexo, ¿no? Que si bien hunde sus raíces en
en cosas diferentes. La violencia de género es estructural y la intragénero o la violencia en pareja del mismo sexo no lo es, no es estructural, pero sí tiene puntos de conexión que hacen que desde colectivos LGTBI o desde algunos colectivos o algunas personas LGTBI reivindiquemos que esta violencia se tiene que visibilizar y que se tiene que proteger a las víctimas y que si no se puede invisibilizar y que visibilizar la violencia intragénero o la violencia en el seno de la pareja del mismo sexo no quiere decir restar importancia a la violencia de género ni asimilarla ni negarla para nada, no quiere decir eso, pero no podemos obviarla por miedo a invisibilizar a la violencia de género, porque no, o sea, hay que poner, o sea, las cosas en su sitio y establecerlo, las diferencias, pero no podemos invisibilizarla por miedo a invisibilizar la otra violencia o por equipararla o quitarle importancia a la mujer víctima, para nada. O sea, y yo llevo muchos años, antes de dedicarme a la violencia en parejas del mismo sexo, llevo desde antes de 2004 trabajando con mujeres víctimas de violencia de género. O sea, yo creo que no soy sospechosa de querer invisibilizar a nadie ni nada, pero creo que y sigo trabajando con víctimas de violencia de género, o sea, y mucho más que violencia intragénero porque no me llegan las víctimas. O sea, que ahora yo no sé cuántos temas estoy llevando por el tema de la guardia, igual que Paula también estará en la guardia de violencia de género, supongo, ¿no? O sea, pero veo que se puede compatibilizar, visibilizar este tipo de violencia, conseguir reivindicando que la violencia de género es una violencia estructural que necesita una medida específica y ya está, ¿no? Yo creo que lo uno no quita lo otro, no hay que preocuparse ni nada, ¿no? Tengo más Alicia cosas. quería Aquí hay más preguntas. algo. No, tengo una duda. ¿Alguien tiene? Ah, ya. Sí, pero no quiero copar, es que me siento un poco mal. No pasa nada, porque si nadie pregunta, a ver, si nadie se anima a preguntar, pues cuando alguien se anime a preguntar más cosas, pues que pregunte. Y tenemos Vale. tiempo. Pues que como a veces te haces una pregunta y luego te viene lo que querías decir, pero bueno, que en lo que he dicho al principio un poco de este mito que tú mencionabas, desde el mito de la igualdad y que se da por hecho, ¿no? Que porque estamos, supuestamente estamos con unas personas de nuestro mismo género, ya por tanto ya va a haber una equidad, ¿no? Que se da por eso. Yo creo que también un poco repensando y desde la investigación, yo creo que también como es algo que nos vamos a decir que nos ha atravesado muchísimo a lo largo de la historia, es la cultura judeocristiana. Eso también nos ha afectado mucho en cuanto a las mujeres son seres de luz, la bondad, todo esto. Y eso pasa muchas veces precisamente en eso. Es como, pero ¿cómo va a pasar, no? En plan, ¿cómo va a pasar violencia entre dos chicas? Pero no puede ser, ¿no? En plan, ¿cómo puede ser si son súper buenas? Se asocia mucho a esa bondad. Y yo creo que es como que tirando un poco desde la historia. Y un poco también lo que decías sobre que hay gente del colectivo que es verdad como que tiene reticencias un poco para creer, o sea, o que se tenga que hablar o que se tenga que mencionar y hay que hablarlo porque es necesario, porque esto está sucediendo. Yo también creo que esto es un poco a nivel social o a nivel de la sociedad de que desde cómo sea este capitalismo rosa que hay en cuanto al colectivo de pues la fiesta, que somos una semana de fiesta y ya el resto del año nos olvidamos, y como se nos ha pintado mucho desde la purpurina y todo eso, como que no se ve la otra cara, ¿no? Nos relacionamos y en las relaciones pueden surgir violencias. Y es una cosa que yo me he dado cuenta mucho a la hora de, bueno, en amigas que son heterosexuales y tal, que no ven esa otra cara. Es como, no puede ser que estén dando violencias entre vosotras o vosotros. Y es como, ¿por qué no? Si dentro de una relación se pueden dar relaciones de poder, en nuestro caso, que es la violencia intragénero. Ya, es lo que yo decía, ¿no? Del típico comentario que a mí me lo han hecho varias personas, mujeres, ¿no? Amigas, y mi hermana también. Dice, pues cuando no sé qué, me hago lesbiana, ¿no? Digo, pero bueno, a ver, que eso no, primero me hago lesbiana, como, en fin, eso es como me hago del Betis, ¿no? O me hago del Madrid, me hago lesbiana, ¿no? No, pero que es esa idealización de las relaciones entre mujeres, ¿no?
que todo es guay, que todo es paz y amor, cariño, afecto, todo abrazo y no sé qué, ¿no? Y no entienden que dentro de que las relaciones entre mujeres, pues afectivas, o sea, las relaciones sentimentales, no las de amistad, sino las relaciones sentimentales, pues son como las relaciones sentimentales que puedan tener ellas con sus novios o con sus maridos o con sus parejas, con las que no sean hombres, con las que no se han casado, que puede haber problemas y que puede haber discusiones y peleas y te puedes divorciar o separar. O sea, que pensar que es idílico es un poquito naif, ¿no? Y un poquito eso, de tener un prejuicio muy grande y un desconocimiento muy grande hacia las personas, hacia las personas LGTBI y nuestras relaciones, ¿no? Y por eso, bueno, pues hay que hablar de estos temas y sobre todo desmontar los prejuicios que hay para que no pasen estas cosas, para que la gente no tenga esas ideas, ¿no? Pero si no hablamos de esto, si no visibilizamos estas violencias, pues va a seguir igual, ¿no? Ese prejuicio o esa idealización de las relaciones, sobre todo entre mujeres, ¿no? Entre mujeres que son pareja, ¿no? Entonces, bueno, igual que, yo qué sé, igual pasa con los hombres, ¿no? Pensar que porque dos hombres son fuertes, uno no se va a dejar, o sea, no se va a convertir en víctima del otro, ¿no? Ya digo que para mí el ejemplo más claro es ese cliente que yo os cuento, súper cacha, súper cuadradísimo, con cinturón negro de no sé qué, y que me ha reconocido que él, si hubiera querido, hubiera podido defenderse y hubiera podido devolverle los golpes al otro, a su pareja. Pero no lo hizo por esa indefensión aprendida, por esa baja autoestima ya que tenía, y eso además no solamente hizo que él no se defendiera y que por tanto recibiera golpes, sino que además le impidió ir a denunciar antes, le impidió ir a la comisaría decir, o al juzgado a decir, mira cómo me ha puesto este. Me ha puesto hecho un... Sí, María. A ver, yo quería preguntarte, porque estás hablando mucho sobre todo la violencia física y como abogada que eres, quería preguntarte sobre cómo se plantean cuando la violencia no es física, porque la física al final, pues a través de un informe médico, lesiones, parte de lesiones, etc., como que es mucho más evidente, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que en relaciones de mujeres nos podemos encontrar mucha más violencia psicológica y cómo se contempla desde la abogacía. ¿Tú qué sabes en este tema? Bueno, sí, la verdad que, bueno, la violencia psicológica es muy complicada es un marrón, porque hay gente que ha vivido situaciones de violencia psicológica. Imaginaros, bueno, las cosas horribles que os he leído, o sea, que ven en el libro este que han puesto en el chat, ¿no? O sea, cosas terribles de violencia psicológica que no van acompañadas de violencia física, aunque a veces, bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? O sea, si hay violencia física es que hay violencia psicológica, eso está claro. Pero es verdad que no siempre que hay violencia psicológica hay violencia física. Y la violencia psicológica sí que es una putada, con perdón, pero es que no tengo otra expresión porque hay ya, o sea, a veces ya te crea una frustración terrible no poder acreditar eso en un juzgado y que la persona que está causándole un daño terrible a la otra se vaya de rosita, porque es muy complicada la violencia psicológica, tanto en violencia de género, si vosotras trabajáis ese tema, lo sabéis, como en violencia entre parejas del mismo sexo. Es la misma dificultad. O sea, claro, ¿qué haces? Pues te llevas a una lo mandas a un psicólogo, una psicóloga, que luego te pueden decir que, claro, como le has pagado, pues tal. O en tema de violencia intragénero o violencia en parejas del mismo sexo es especialmente sangrante porque, claro, vale, tú pides un informe psicológico o que pides porque, claro, la mujer víctima de violencia de género tiene la UBIG, no sé si en Madrid se llama así o como, bueno, la unidad de violencia de género, ¿no? En los juzgados que hacen un estudio, o sea, hacen un informe integral, tanto pues una trabajadora social como la psicóloga, el psicólogo, ¿no? Y te hacen un informe para el juzgado. Pero víctimas de violencia intragénero no hay eso. No podemos mandarlo a la UBIG o a como se llame en cada sitio, ¿no? Entonces,
pues sí, lo mandas al psicólogo pero claro, no te hace, pero aunque lo mandes a la UBI, es que es muy complicado, o sea, porque tienes que llevar un informe psicológico muy bueno que no pueda, que no se que en el que, o sea, no sea rebatible desde el punto de vista de que puedan achacarte, es que lo has pagado, es que es un informe de parte, que puede haber, o sea, yo he visto informes de parte que han tumbado informes del juzgado psicológico, o sea, porque están muy bien hechos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, una de las, ya sabemos que uno de los hándicaps es que, claro, si el juzgado llama a las partes, o sea, el juzgado sí llama a las partes para ese informe psicológico y van las dos partes, pero si tú haces un informe o sea, de tu cliente, ¿no? De tu víctima, pues claro, la otra parte no va a ir al psicólogo que tú le digas, es que no va a ir. Con lo cual siempre te pueden decir que es un informe pues, sesgado, porque solo ha investigado o ha tratado a una de las partes, que es la víctima, pero a la otra parte, a la presunta víctima, pero la presunta maltratadora no la ha visto. Entonces es un problema. Es un problema, igual que es un problema en violencia de género, acreditar la violencia. O sea, y da mucho coraje porque una mujer que el tío le pega la primera vez, con el ojo morado o con cualquier eso que vaya, la primera vez, si tiene lo que... O sea, va a denunciar, inmediatamente sale condenado. Eso es así. Ahora, una mujer lleva aguantando violencia psicológica un montón de tiempo, va a denunciar cuando ya no puede más o cuando ya se ha armado de valor o se ha empoderado y puede acabar con una sentencia absolutoria porque no ha creado acreditar el maltrato psicológico. Y lleva, yo tuve una vez un caso que fue de violencia de género, que fue una mujer que llevaba aguantando lo más grande palizas y cuando se le ocurre denunciar no le ha pegado el tío, no tiene parte médico. Y los otros partes médicos, claro, no existen ya porque ya no los ha guardado, porque se lo ha quedado el otro o por lo que sea. Y una frustración en la víctima horrible porque no podíamos, o sea, porque era muy complicado demostrar ese maltrato psicológico. Y ella decía, claro, pero yo voy a terapia de esta, bueno, al Instituto de la Mujer, a estas terapias de grupo y tal, y veo mujeres que a la primera guantazo que le han pegado ha ido a denunciar y el tío condenado. Y yo, que he aguantado palizas tal, por no tener un parte médico, no puedo acreditar nada, ni siquiera me tienen en cuenta la violencia psicológica porque no se la creen. Y eso pasa, violencia de género, violencia en parejas del mismo sexo. Que la violencia psicológica es muy difícil de acreditar y es muy frustrante algunas veces, ¿no? El tema, pero bueno. ¿Alguien más pregunta cosas? O una pregunta, un comentario, lo que sea, no sé. O algo Alicia, que ¿no? haya llamado la atención. Sí, soy yo otra vez. Soy muy pesada. A ver, lo que querías también comentar sobre esto, que es verdad que es súper complicado, o sea, en violencia de género como violencia intragénero, o sea, es complicadísimo porque ya sabemos que lo que cuenta que el día que tú denuncies, o sea, eso el hecho desde el día que denuncias, o sea, el momento o el día o hora que ha pasado tal agresión física. Y un poco remontándome un poco que está un poco que yo creo que a veces la justicia se queda corta y tiene fallas y por eso desde los feminismos seguimos pidiendo que se mejore las leyes para nosotras. Por otro lado, en el trabajo que se hace con adolescentes a día de hoy, desde intervención en institutos y tal, ahora se está empezando a hacer más talleres de mitos del amor romántico, que yo creo que es clave un poco para ir desmontando la violencia de género, otro tipo de formas. Aunque es verdad que cada vez ahora que tenemos más adolescentes que sienten menos miedo para poder salir del armario o que tienen diversas orientaciones o demás, creo que igual esto es un poco opinión personal, pero creo que está focalizando mucho en los mitos del amor romántico en la pareja heterosexual y no se muestra o que se pongan ejemplos, ¿no? Que se ejemplifiquen, porque ahora se juega mucho con el tema audiovisual o demás para que llegue más a la chavalada, que se centra mucho en películas o series donde hay personajes principalmente heterosexuales. Y yo pienso, joder, ahí estamos dejando de lado una parte de adolescentes que no se van a sentir identificados o identificadas con
con aquellos talleres de los mitos, que es algo fundamental para trabajar las violencias. Y creo que estamos ahí dejando, o sea, yo creo que es una problemática que estoy viendo en adolescentes, que nos centramos mucho en audiovisuales, eso de pues, gente heterosexual, pero no en las nuevas adolescentes que pues, tienen otros deseos, otras orientaciones. Y es importante trabajar eso porque sabemos que los mitos del amor romántico es el caldo del cultivo de la violencia, de todas las violencias. Entonces, bueno, era simplemente un comentario para mencionarlo. Sí, porque, bueno, eso nos pasa a las personas LGTBI en general, o sea, la falta de referente. O sea, no nos vemos identificados en nada. O sea, bueno, ya algunas series ya empiezan a tener personajes LGTB, series que no son, o sea, no son de temática, no se centran en eso, pero sí tienen, pues como en la vida, pues siempre está, lo que yo digo, estamos en todas partes, en todos los espacios, ¿no? Entonces, eso lo está empezando a reflejar, pues las películas, las series de televisión y tal. Y hace que, y eso hace que, bueno, pues que ya tengamos un poquito más de referentes, ¿no? Y si no tenemos referentes buenos, tampoco tenemos referentes malos, no tenemos referentes de ningún tipo, o sea, ni siquiera de esa violencia, ¿no? Que se produzca violencia. Y como además, otra cosa es que si en los colegios, o en los institutos, en fin, en los centros educativos, si se habla o si se dan charlas de prevención de la violencia de género, ¿no? O si se habla de igualdad, pero de igualdad de hombres y mujeres, y se visibiliza cómo puede ser esa violencia para que las niñas lo tengan y las jóvenes tengan en cuenta que cuando les pasa determinadas cosas es que son víctimas de violencia, sobre todo en el tema de la violencia digital, que no es violencia física, o el control, o sea, las situaciones de control, para que ellas sepan que eso no es que te quiera, que eso es control y eso es violencia. Pues igual que se hace eso con las menores, no se hace con los niños y las niñas o los adolescentes LGTB, no sea, pero porque ni siquiera se habla de diversidad. Y como si no se habla de diversidad, tampoco se habla de violencia dentro de la diversidad en las parejas. Entonces es un problema de visibilizar primero la diversidad y luego pues problemas que pueden surgir dentro de esa diversidad, ¿no? Entonces es un problema general, ¿no? de educación, de que todo lo que tenga que ver con la cuestión LGTB en los colegios, en los centros educativos, no se quiere tratar. A pesar de que las leyes autonómicas LGTB que se han aprobado, también en la Comunidad de Madrid tenéis una, pues dicen que hay que educar la diversidad, pero eso en Andalucía tampoco se está cumpliendo. Y a pesar de que la ley de educación dice que hay que educar la diversidad, tampoco se está cumpliendo. Y a pesar de que la ley de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia habla específicamente de trabajar la diversidad en los centros educativos para evitar la violencia hacia menores LGTBI y el bullying y todo eso, tampoco se está cumpliendo. Entonces es un problema de que es que no se habla de las personas LGTBI en los centros educativos, ni para bien, ni para mal, ni para nada. No sea, bueno, sí, para mal alguno hablará, pero me refiero que tampoco se visibiliza esto, ¿no? En los centros educativos. Entonces, y la educación es clave de todo, ¿no? Es la clave para eliminar pues todas las violencias, la violencia de género, los delitos de odio, la discriminación, la violencia en pareja del mismo sexo, todo, todo. Y no se está haciendo. No hay, no se está educando. Y claro, puede ser que un chico gay, por ejemplo, pues vea refleje. O sea, a mí me ha pasado, ¿vale? Yo tuve un problema de violencia dentro de mi pareja, violencia psicológica, ¿vale? Y yo no era consciente de eso. Yo fui consciente luego, pero yo no era consciente porque la violencia psicológica, empezando, o sea, no ya es difícil acreditar en un juzgado, es que es difícil que tú te des cuenta de que lo que te pasa es violencia, ¿entiendes? Y yo no pensaba porque mi pareja fuera una mujer, yo pensaba porque al final normaliza esa violencia, o sea, normaliza ese trato, normaliza que te traten así. Y no eres consciente de que pierde la autoestima, etcétera, ¿no? Todo eso. Y yo me he visto, claro, tengo que hago cursos de reciclaje en tema de violencia de género y tal, porque tenemos que hacerlo, ¿no? Para seguir, para atender a las víctimas. Y yo me acuerdo que fui a una charla de violencia, o sea, de un curso de esto, que lo de una psicóloga, y hablando de la violencia psicológica, yo me vi muy identificada en muchas cosas que dijo esa mujer. Muy identificada me vi. Porque al final el tipo de violencia es la misma. Que se dé más violencia física en la pareja de hombres que la de mujeres y la de mujeres más psicológica, sí, pero el tipo de violencia es igual,
es igual. Además, lo habéis, o sea, cuando he leído eso, que os he leído de estas víctimas, habéis podido pensar que eso mismo le pasa a las mujeres víctimas de violencia de género. Eso mismo, igual. O sea, que no, lo que pasa es que como nadie te dice nada, o sea, a las personas LGTB nadie nos dice nada y no nos educan en el colegio y no nos hablan de eso, pues no caemos en que en nuestras parejas del mismo sexo se puede dar, o sea, nos puede pasar, ¿eh? Podemos sufrir violencia. Hombre, porque no hace falta que nos digan que si nos pegan un guantazo en nuestra pareja no, es violencia. Eso no hace falta que nos lo digan a las personas LGTB. Pero la violencia psicológica sí. Y si nadie te dice que si tu pareja tal es una forma de control, tú no lo sabes. Tú lo interiorizas, lo normalizas y ya está. Además, ahora tenemos el problema añadido de las violencias digitales, ¿no? Que son todavía, ¿no? Como ¿no? Este hombre que he leído, ¿no? Que decía, tengo miedo de quedarme sin batería. ¿Por qué? Porque ya antes no había esto, pero ahora el móvil es un elemento también de control. Porque antes tú te ibas de tu casa y hombre, sí, podías encontrar una cabina de teléfono, pero podías decir, oye, es que no he encontrado ninguna cabina de teléfono para llamarte, ¿no? Y nadie te podía controlar por el teléfono, pero ya, o sea, como tú apagues el móvil y tu pareja sea controladora, dice, ¿por qué ha apagado el móvil? O el doble check, ¿no? Ese, ¿no? ¿Por qué no tiene doble check? Claro, Yo he visto... Por interrumpirte, perdona, es que en relación a algunas de las cosas que ibas diciendo, soy Erika, hola, soy compañera del Espacio Igualdad, es que estamos aquí algunas en la esquinita. Muy buenas. Nada, comentar un poco... No te vemos, Erika. El flequillo, te llamo el flequillo. Ah, no me ven. No, pero no pasa nada porque no me veáis, ya está, sí, tampoco tiene... Gracias, ya está, gracias María. Que nada, era un poco por una reflexión que hay y bueno, por echar un poco, o sea, por hacer la pregunta, ¿no? Porque ha salido en varias ocasiones todo esto de la violencia física, ¿no? O sea, como la violencia más física y la violencia más psicológica en relación a los hombres y la identidad, ¿no? Y como, o sea, los porcentajes que salen y así. Y una de las cosas, y como también ha salido la intervención social, gracias a Alicia, y muchas gracias Charo, por supuesto, por la exposición, pero está guay, es que somos las de dinamización, somos las de intervención social, no somos las juristas. Pues un poco porque hay algo que, bueno, o sea, como hay un análisis que a mí últimamente me preocupa y como que me llama la atención y es justo tiene que ver con este porcentaje, ¿no? Como un 70% de hombres, ¿no? O sea, por englobarlo desde toda la diversidad, amplia, ya sea heterosexual, homosexual, o sea, desde absolutamente toda la diversidad. La no identificación de la violencia. ¿No? Es una de las, o sea, como de las cositas actualmente que por lo menos en Chavalada está ahora como identificándose, ¿no? Y como analizándose, porque desde hace muy poquito se ha introducido la investigación en relación a los chicos, porque hasta hace no mucho eran chicas, pero de repente empezamos a introducir también, a hacer un análisis de qué pasa con los chicos agresores, ¿no? Dentro de un sistema estructural. Entonces, la no identificación, lo digo porque los porcentajes a veces cuando, o sea, es verdad, o sea, no hay un porcentaje de un 70% dentro de las parejas homosexuales chicos que no están, no atienden a la violencia psicológica, como que es una, que yo, o sea, es por lanzar un poco la reflexión, por lanzarlo mucho entrecomillado, porque en muchas ocasiones lo que se está viendo es la no identificación, es decir, las violencias suceden porque son estructurales, porque están ahí, porque vivimos en una estructura de mundo violencia y a muerte, pero no hay una identificación como tal. Entonces esto, que lo digo porque justo en el mundo de la intervención en adolescencia se está barajando muchísimo esta clave, porque claro, no es tanto las respuestas que puedan estar dando, sino el qué está pasando, porque no se identifica por las formas, por los códigos, por las, ¿no? El cómo nos relacionamos, desde dónde nos relacionamos. Entonces, un poco esto. Lo digo porque esto también podría tener influencia en los datos que has dado, Charo, no lo sé, es un poco por comentarlo y porque esté ahí, ¿no? El que no identifiquemos que cuando a alguien le puedo estar controlando o haciendo algún tipo de gesto y sobre todo si hablamos del mismo género, a lo mejor esa identificación a lo mejor está fallando un poco. Sin más, es una pequeña reflexión. Sí, puede ser que de la gente que han entrevistado hay gente que a lo mejor ha sufrido... lo que pasa es que, bueno, yo supongo que estas encuestas, por ejemplo, o estas investigaciones se hacen con personas, o sea, no sé si se han hecho con cualquier persona y le han preguntado, o se han hecho han elegido personas que realmente hayan sido víctimas de violencia, con lo cual
ya, o sea, sí han reconocido, o sea, si hay un 70, si hay un X% que ha dicho que ha sufrido violencia psicológica y se ha presentado a este estudio voluntaria pues esa persona sí reconocía que era víctima de violencia. No sé si me estoy explicando. O sea, que si han cogido específicamente a personas que se han identificado ya como víctimas para hacer el estudio o han empezado a preguntar a personas LGTB en general, que tuvieran pareja, ¿no? Porque claro, si no, han... En el estudio que presentas no tengo ni idea. En la macroencuesta actualmente de adolescencia, que es la última que se ha hecho en el 2021, se cogen centros escolares y se coge todo, o sea, hay como, creo que la muestra está en 1.400 chavales y chavales, o sea, así como en todo su espectro. No hace una diferenciación entre identidades, expresión y orientación, es decir, está recogida en toda su diversidad, porque es una macroencuesta a toda la población, no especifica de manera concreta, pero en esta sí que uno de los resultados que da es la falta de identificación de la violencia. Entonces, lo digo porque no sé, en el estudio que presentabas tú, o sea, yo ese estudio no lo manejo. El que manejo es el de adolescencia, la macroencuesta última, y sí que esto es una de las señales, o sea, que justo es uno de los resultados que se recoge. Sí, bueno, también, claro, yo trabajo en una consultora y me dice, es que la falta de resultados también es un resultado, ¿no? O sea, la falta de datos también es un dato, ¿no? Totalmente. Sí, lo digo porque que muchas veces son los resultados de respuesta, pero esta parte bueno, pues que a veces nos respondemos en relación a algo porque no lo identificamos. Claro, si yo me relaciono con mi pareja desde un código de insulto, yo no identifico el insulto como una agresión, por ejemplo. Como una violencia, claro, como una violencia. Como una violencia, efectivamente. Entonces, claro, cuando me hacen la pregunta de ¿tú a tu pareja la insultas? Pues dicen no, y te quedas tan ancha. Claro, o sea, quiero decir que también desde muchas veces desde como... por decir algo muy explícito, que hay un montón de otras cosas que no son ni siquiera tan explícitas. Sí, pero no, pues claro. Como por ejemplo, yo que sé, que tu pareja te interrumpa cuando estás hablando, que no te deja hablar, que tal, pues tú a ti te puedes sentar mal, pero pero tú no lo identificas como que eso es violencia, ¿no? Y también por lo que también decía yo, ¿no? Porque hay gente que, o sea, no quiere reconocer o no puede reconocer para su adentro, ¿no? O para que la persona de la que se ha enamorado, ¿no? Que tal, pues ejerce violencia sobre ella, ¿no? No quiere reconocer eso y entonces pues dice, bueno, hombre, es que es un poco borde, es que tiene carácter, es que no sé qué, pero no quiere reconocer que eso no es que tenga carácter ni que sea borde, es que te está maltratando, ¿no? Es que es una forma de maltrato también, y yo creo que socialmente también, sobre todo en este país, el tema o sea, igual que las enfermedades, ¿no? La salud, es la salud física todavía, ¿no? La salud mental no se le presta mucha atención, porque es lo físico, lo que se ve, lo que parece que, o sea, si te pegan, o cuando te dicen, alguien le dice, alguna persona que está deprimida, está triste, pero bueno, pero fíjate, fulanita, con el problema que tiene que tiene tal enfermedad, ¿cómo tú? ¿Estás triste o estás? Porque la gente no entiende todavía en este país, sobre todo, que una depresión es una enfermedad mental. O sea, es una cuestión de salud mental. Y entonces no la pone al mismo nivel. Y por eso pues las violencias psicológicas no se ponen al mismo nivel o no se consideran que no se ponen al mismo nivel que las violencias físicas y por lo tanto no se consideran violencia, entiendo yo. Porque a mí eso de la salud mental que no se considere al mismo nivel que la salud física es algo que me molesta muchísimo, ¿no? Y que creo que es fuente de mucha injusticia y de mucha falta de derechos de las personas que tienen problemas de salud mental. Pues yo creo que extrapolando eso puede pasar lo mismo, ¿no? De que yo considere bueno, que porque mi pareja me diga no sé qué, no sé cuánto, no es que o que yo esté asustada porque me he quedado sin batería en el móvil y ya verás tú cómo, si no la llamo o si me manda un WhatsApp y yo no respondo, eso es violencia y yo no sea consciente de que eso es violencia, ¿no? Porque no entiendo que mi pareja me pueda tratar así, me pueda tratar mal. No quiero reconocer, aunque a mí eso me causa angustia, yo no reconozco que eso es por culpa de ella, no porque yo me angustio. O sea, no reconozco eso, porque no quiero reconocerlo o porque no sé que eso es violencia.
aunque me afecta un montón, porque pienso que violencia es que me peguen un guantazo, ya está. O en todo caso, bueno, si me amenaza de muerte ya, bueno, pero si no, no, y eso nos pasa mucho, ¿no? Que solo reconocemos lo físico, lo psicológico no. Sí, pero se da la inversa en chicas, por ejemplo. O sea, yo creo que tiene que ver también con una cuestión de roles de género y asignación, ¿no? O sea, que hay una identificación mayor de la violencia psicológica en las chicas y los datos que has dado sobresalen que en relación a los chicos. Es decir, ¿dónde ponemos la atención, dónde metemos esa perspectiva de género, de construcción? Está también en las respuestas de toda la población en toda su diversidad. Quiero decir que es cierto lo que comentas a nivel más estructural y más genérico, ¿no? O sea, yo también estoy de acuerdo, vamos, o sea, que no es que sea cierto o no, o sea, que yo también lo comparto, que hay una falta de identificación y de interpretación de la salud, ¿no? O sea, en relación a que no sea biomédica, sino que no sea ese modelo, sino que sea un modelo integral. Pero sí que en relación a las respuestas, cuando las damos muy en esa parte de rol y asignación de género en muchas ocasiones. Entonces, al final, invisibilizamos dependiendo desde dónde estemos construidas, ¿no? O cómo estemos construidas. Y de una manera general, absolutamente general, la falta de identificación de la violencia como tal. Digo, porque sucede tanto, o sea, como sucede, lo que pasa que en mayor porcentaje en chicos en cuestión a las violencias más llamativas, seguramente, porque también el papel de agresora cuesta mucho tenerlo. O sea, quiero decir, en esta sociedad, también, bueno, en esta sociedad y supongo que en muchas, saber que eres una persona agresora, ¿no? Identificarte como una persona agresora, pues no es fácil, no es una cuestión fácil. Entonces, el reconocer la agresión no se reconoce con tanta sencillez. Por eso en muchas ocasiones también fallan los datos, por así decirlo. Bueno, que hay como intersecciones que se juntan, ¿no? que cruzan y que a mí me parecen como interesantes, o sea, de analizar, porque yo creo que hace, o sea, como ampliar un poco la mirada del antes, de qué pasa, ¿no? De qué sucede o qué cosas están aconteciendo para que todo esto no... Bueno, eso ahí lo dejo sin más. Sí. Y otro problema es el que tú has dicho, ¿no? De reconocerte como maltratador o maltratadora. Porque yo, como ya te digo, que yo no solamente defiendo cuando a la mujer víctima de violencia de género, o supuestamente o presuntamente, sino también al maltratador o presunto maltratador cuando me toca. Entonces, lo que yo he podido observar cuando trato con los presuntos maltratadores, que a veces son maltratadores, o sea, no son presuntos, luego son maltratadores, es lo que tú dices, que para ellos lo que hacen no es maltrato. Entonces, no se pueden identificar como maltratadores porque ellos no, o sea, para ellos, y eso pasa también en parejas del mismo sexo. Es decir, quien maltrata no se identifica, no se reconoce como maltratador o maltratadora, no se reconoce como tal. Y entonces, claro, eso es un problemón, porque tú puedes empoderar a la mujer en el caso de violencia de género o incluso puedes dar herramientas a las víctimas de violencia intragénero, pero si el maltratado, pero esto no va a parar hasta que quien maltrata se reconozca como tal, por los motivos que sean, por motivos machistas estructurales en el caso de la violencia machista, o por motivos de carácter o de frustraciones o de rollos psicológicos de la persona que maltrata en una relación del mismo sexo. Pero sí es un gran problema el tema de que en este caso quien maltrata no se reconoce como, no piensa que lo que hace es maltratar. Y más cuando se trata de un maltrato psicológico, porque todavía cuando se trata de un maltrato físico, pues puede incluso, bueno, quitarle hierro a su maltrato, a cómo agrede, ¿no? A su agresión. Puede quitarle hierro a su agresión, pero tiene que ser consciente de que es una agresión, o sea, pero el maltrato psicológico es más fácil de esconder. O sea, quien maltrata psicológicamente es más fácil que no se perciba como maltratador o maltratado. Y eso pasa muchas veces, que no se percibe. Y a veces porque es así, porque tiene ese carácter y piensa que así es como es y que la otra persona es que es muy sensible, que tiene la piel muy fina o yo qué sé. Y otras veces porque a lo mejor es psicópata perdido, sociópata perdido y no tiene, o sea, y no se da cuenta de
lo que hace, ¿no? De que lo que hace es maltratar, o sea, es maltrato, es machaque psicológico total, ¿no? Pero a mí me ha pasado, ¿no? Tanto cuando con víctimas de violencia de género como con víctimas de violencia intragénero, o sea, sobre todo con quien más he tratado es con hombres maltratadores que no se reconocen como hombres como maltratadores y que no piensan que lo que hacen es maltratar. Pues, y eso ya te digo que es un problemón porque eso hay que cambiarlo desde la educación, desde la base, desde la estructura, desde cómo se construye la masculinidad, porque pasa un montón. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando, que llevamos ya 2 horitas. Y muchísimas gracias, Charo. Estoy contigo en la dificultad probatoria de los malos tratos psicológicos. Sí que es cierto que, pues eso, con un informe pericial, informe psicológico, tal, o incluso psiquiátrico, pues algo puede ayudar, pero es como lo de siempre de todos los delitos que se cometen en la clandestinidad. El testimonio de la víctima para que pueda enervar la presunción de inocencia, pues tiene que cumplir una serie de requisitos que establece el Tribunal Supremo, que al final son subjetivos, que se acaban basando en estereotipos, en prejuicios y sí, bueno, es una dificultad con la que nos llevamos encontrando mucho tiempo y vamos a ver de qué manera logramos abordarla. Y bueno, pues muchas gracias a todas las que habéis venido. Charo, un placer, un gustazo, seguiríamos, pero ya son las 2. Es la hora. Es la hora Pues de nada, comer. Pues nada, muchas gracias por invitarme, ha sido un gustazo hablar con vosotras y yo también he aprendido muchas cosas, ¿no? Porque siempre del diálogo se aprende mucho, ¿no? Dialogando. Vuelvo otra vez a hacerme propaganda de publicidad de Paco Umbral, de mi libro, si os interesa. Bueno, este libro está muy bien, el que está aquí puesto en el chat, que es el que yo os he leído. Sí. Y yo he cogido cosas de este libro también para hacer la guía. Y la guía está en internet. Si ponéis guía de violencia intragénero, Charo Alice, os pueden salir 2. Una que hice para el Ministerio de Igualdad cuando la pandemia, que es una guía breve de violencia intragénero, para salir del paso en ese momento de confinamiento, ¿no? Que la gente no podía ir a ninguna parte, ¿no? Nada más, bueno, a denunciar sí podía ir, pero bueno, para que supiera cómo denunciar. Y luego una guía más grande, no es muy grande, son 80 páginas, pero bueno, es más que si ponéis, bueno, guía de violencia intragénero, Junta de Andalucía, ¿vale? La de la Junta de Andalucía es la más grandecita y la otra, la pequeñita, es la que hice pues para la pandemia, ¿vale?